Ya, listo. Bueno, entonces, el título tentativo se llama Altos del Fénix. La sinopsis es, en la mitología, el ave fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. La historia Altos del Fénix narra el cambio de vida que produce la muerte del padre del protagonista en su adolescencia y la resurrección que acontece durante los años siguientes. El padre muere de una enfermedad cuando viven en un apartamento de un edificio que se llama Altos del Fénix. Desde ahí, el narrador empieza a contar en pasado su vida. La historia ahora es la historia del hijo que creció y viajó por todo el mundo. El cuento finaliza cuando el hijo muere en la misma casa donde murió su papá muchos años después. Entonces, la cronología. Entonces, primero muere el padre del narrador y llegan a vivir a la casa de los abuelos, la mamá y el narrador. O sea, a la casa de los abuelos, la mamá y el narrador. Segundo, el narrador se va a vivir lejos. Y tercero, el narrador regresa a la casa de su papá en donde muere. Temas, tema o tema a tratar. Entonces, el tema principal del cuento es la muerte y cómo recordamos a nuestros seres queridos. La historia comienza cuando el protagonista describe en primera persona su muerte. Después empieza a contar lo que pareciera ser su pasado, pero en realidad es el pasado de su hijo, pues el narrador ya no es el padre, sino el hijo. La historia termina cuando el hijo cuenta su presente, o sea, su muerte, desde un tiempo futuro en la misma casa donde comienza la historia. Los personajes principales, el narrador y su padre, que son la misma persona, la madre y la abuela del narrador, que son la misma persona, y el tío y el abuelo del narrador, que son la misma persona. O sea, la idea del cuento es que cada personaje vivo tenga una contraparte muerta y jugar con el tiempo sin saber realmente quién está vivo y quién está muerto. Pero todos los pares de protagonistas tienen la misma edad, padre y narrador, abuela y madre, tío y abuelo, aproximadamente 45 años. Es una historia espejo en donde la casa y los personajes del abuelo y del tío son lo ominoso. Cada vez que uno de los personajes abandona la casa, alguien muere. Los personajes son Evelia, que es la que da la vida, es la abuela, la matriarca. Marta, la afligida, hija de Evelia, no quiere que nadie se vaya de la casa porque sabe que si alguien la abandona, alguien morirá. Alejandro, uno de los narradores de la historia, valiente y viajero. Desde pequeño quiere salir de la casa. Amado, también es el narrador, o sea, sería el papá. Es querido por todos y le gusta vivir la vida y disfrutar de sus placeres. Fidel es el abuelo del narrador, es un hombre fiel que tiene mucha paciencia. Como característica, no habla mucho en la historia, es casi una referencia de espacio y tiempo. Y Carlos es el hijo de Bel y Fidel, hermano de Marta y tío de Alejandro. Tampoco aparece mucho en la historia y son referentes para indicar que algo malo va a pasar. O sea, lo ominoso, son de mal agüero. Siempre que sale, alguien se muere. Oye, y esos tíos incluso no podrían hasta no ser, podría ser como una foto del tío, ¿me entiendes? Como una foto del tío que está colgada, el man no aporta un culo, sino como el mar agüero, o sea, por poner un ejemplo de cómo... Sí, sí, es que mi idea es hacerlo, o sea, mi idea prácticamente es hacer papá y narrador y que los otros personajes sean como muy, porque va a ser en primera persona, o sea, siempre va a ser como yo me morí a los 46 años, a los 45 años yo me morí así, tan, 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 tan. Eso es un párrafo. O sea, mi problema ahora es que estoy comenzando a hacer la primera versión y es difícil. ¿Qué les parece el proyecto de Miguel? Tiene como un montón de cosas, ¿no? Súper interesante. Entonces, lo que, si más o menos él ya tiene la idea de quién va a narrar el texto, que eso es súper importante y creo que lo he notado en varios de los proyectos, que como seguimos pensando un poquito como en narrador, o sea, como en este narrador que lo sabe todo, ¿no? Que se llama el narrador omnisciente, que es como si fuera el autor mismo. Entonces, como que a veces como por defecto tendemos a narrar con ese narrador, cuando quizá el cuento, si lo aterrizamos un poco más a un narrador que sea, digamos, que esté viviendo como en carne propia el asunto, como que, no sé, como que se siente más, ¿no? Que baje a un cuerpo específico.
que no tenemos que ser nosotros mismos. Entonces, ya Miguel tiene en mente que sus narradores van a ser los miembros de la familia, pero cada uno tiene un doble, que eso también está súper interesante ahí. Yo no había pensado en la tía. La tía es la que sabe que si alguien se va, alguien muere. O sea que la tía es como si Es un fuera tío, lo... ¿Ah? es un tío. No es la tía. No, o sea, el tío va con el abuelo, que es papá e hijo también, papá e hijo, abuelo y La tía que siempre está preocupada de que alguien se vaya porque se va a morir. esa es la mamá. Ah, bueno, ella actúa como un oráculo, digamos, como la que... Tú Sí, sabes que en el teatro griego siempre estaba el oráculo que decía como la tragedia que iba a pasar y la anunciaban desde el principio y después se cumplía. Y tú ahí en lo de los temas también es súper importante que como que lleguemos como al fondo de cuál es verdaderamente el tema, que es igual la primera versión nos los va a decir. O sea, entre más intuitiva ustedes hagan la primera versión, como entre más libre, ¿me entiendes? Como déjense ir, conviértanse en los personajes y empiecen a hablar como si fueran ellos. Esa primera versión nos va a decir cuál es el tema en realidad que estamos haciendo para que luego también empecemos a editar sobre eso, porque Miguel dice la muerte, pero como que la muerte, ¿me entiendes? Puede ser cualquier cosa. sí. Pero después mencionas cómo recordar, o sea, como el acto de recordar, y entonces ahí uno piensa en la memoria. Entonces quizá es un cuento acerca de la memoria, acerca de cómo la familia es la que sostiene la memoria de un linaje y la gente siempre quiere como que tener hijos para que los hijos tengan memoria de quién tú fuiste. La gente como que le da angustia morir, porque no, que dicen que la verdadera muerte en realidad es el olvido, digamos. Y si Sí, entonces ya, por ejemplo, el abuelo está cayendo en el olvido, el padre después teme caer en el olvido y por eso tiene un hijo y ese hijo después es un padre para mantener la memoria y el apellido, ¿no? Que sigue nombrando a la misma familia el apellido por siempre jamás. Es pero como yo una lo había visto relación. de muerte por la resurrección, o sea, como también, habíamos hablado que todo tenía sentido cuando uno escribe, que el nombre del edificio vaya Claro, marcando el fénix, o sea, como que es como la muerte del padre y la resurrección del hijo, pero de alguna manera el tiempo también lo marca porque va hacia atrás, ¿sabes? Como que de todas maneras de pronto jugar con el tiempo y se va, o sea, que en algún momento uno sepa que el que se murió es el papá o es el hijo. claro, porque van a estar como está esa, sí, como están mimetizados ahí, el uno es el doble del otro, que también es interesante lo de que todos los personajes tienen la misma edad, que tienen 45 años, y además que hubiera escogido 45 años, que me acordé de la película de Benjamin Button. ¿Se acuerdan que Uh -huh. Benjamin Button llega un momento en que tiene la misma edad que ella y es como el Se momento en encuentran. que la relación es como más bonita y todo, pero ya después de ahí se sabe que luego como ella se vuelve anciana y él se vuelve un bebé? Bueno, entonces, Miguel, a darle ahí con eso, ¿me entiendes? O sea, no te presiones, sino como, y lo mismo Pero la sensación de para bastante cada uno de hablar ustedes, con que no él. le pongan como tanto, o sea, pónganle misterio, pero no le pongan miedo, digamos, ¿sí? O sea, en esta primera versión Okay. caben muchas cosas y ya después veremos qué editamos y eso. Hola, Ann. Hola, ¿qué más, queridos? Qué pena Buenas. conectarme también. No, todo bien. Oigan, ¿leyeron El Jardín? Sí, me gustó mucho, me pareció muy Sí, bonito, ¿Qué te pareció, espectacular. Ann? súper bonito, sobre todo como la sensibilidad y como o sea, no tocan el tema del VIH de una forma dramática o una forma trágica y Una el tema referencia también social como, sensible. tiene como ciertas cosas misteriosas, el personaje de la hermana del chico que se muere, que supuestamente está secuestrada por un hombre negro. Ese detalle me pareció chévere. Y la forma como empieza el cuento, que dice como que esta persona se está muriendo, pero no sé, tiene como una frase inicial que me dejó pensando como que, bueno, y el narrador también debe estar muriéndose porque si es pareja de alguien que tiene, entonces ahí como se empieza a desarrollar me gustó. No sé, me pareció muy bonito O sea, y moderno, bastante moderno. claro, como un tono muy natural, o sea, como uno se lo contaría quizá a alguien, bueno, con Exacto. su propia voz. Eso que mencionaste ahí, no, porque está también el temor del contagio, ¿no? O sea, está este amor que está ahí y uno sabe que está la presencia del virus ahí y uno dice como, ¿qué pasará con eso? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les pareció? A mí me gustó mucho, por ejemplo, el nombre del cuento, El Jardín,
que era este espacio donde al final pues celebraron el fin de año y lo describen, o sea, tan bien que uno parece que estuviera ahí, o sea, como que a mí me gustó el cuento que yo me sentía en San Juan, en Puerto Rico, o sea, porque es como que algo muy único, o sea, como que él describe que estábamos en el malecón o habla de sitios que a uno se le hacen comunes, pero uno sabe, por ejemplo, cuando está leyendo estos escritores, estos cuentos en Chile, uno sabe que está en Chile. Y acá es como si enseguida yo me sentía con la brisa de Puerto Rico, la palmera, la casa. Es como que la forma en que el escritor te lleva a ese sitio y te hace sentir que estás ahí es importante, o sea, es chévere. Sí, como que el tono, y además que nombra, también nombra, no, o sea, nombra como los nombres de los barrios donde vivía el chico que era un poco más pobre, el barrio como de donde vivía el protagonista, que es como más de la gente intelectual y un poco más burguesa, y uno como que va, o sea, el cuento le permite a uno ubicarse en el mapa de Puerto Rico, que siempre es interesante que uno a veces se imagina como una isla y que todo está cerquita, yo no sé, pero a la vez tiene bastantes áreas bastante delimitadas y sería súper, yo siento que entre más nos conectemos con Puerto Rico desde Colombia, creo que, no sé, vamos a ser mejores, o sea, como que en Puerto Rico igual también hay una tradición de escritura queer, o sea, yo siento que las personas queer en Puerto Rico, aunque fueran minoría también, tuvieron como la oportunidad de ir a la universidad mucho antes que las queer colombianas, por ejemplo. Entonces como que de pronto mientras que en Colombia había todavía mucho closet, quizá en Puerto Rico ya las académicas estaban fuera del closet y se estaban leyendo y estaban escribiendo y entonces había quien leyera a las personas que escribían de una manera rara o sobre otras experiencias de vida que quizá, yo no sé, yo lo lamento, pero en Colombia como que no ha pasado todavía. Eh, y como que nuestros grandes escritores, no sé, queer, son poquitos, o no, no sé quiénes son. No, mentira, sí sé quiénes son. Diana, ¿cómo te fue con el jardín? Bien, me pareció muy bonito también por lo que decía Ana, como que era una historia de amor bien linda y no mostraban como el dolor y el sufrimiento que es lo más común. Eh, y sí, eso me pareció muy lindo. Es como una cosa de dignidad, yo creo también, como de darle dignidad a unos personajes que quizá narrados por otras personas hasta ahora, ¿no? Narrados por los periódicos, narrados por los medios de comunicación, han como construido, o en su momento construyeron el personaje del homosexual como un personaje peligroso, como un personaje enfermo, como un personaje contagioso, ¿no? O sea, como que lo que la gente se enteraba de lo que era ser homosexual en las noticias era la muerte pasional o la muerte por SIDA o la prostitución o no sé qué. Tanto así que en el imaginario de lo que la gente no homosexual sigue teniendo del mundo de los homosexuales y del SIDA es el mismo prejuicio. O sea, a mí me contaron que en las Torres del Parque, por ejemplo, en Bogotá, murió un chico de SIDA y ese apartamento duró desocupado muchísimo tiempo. O sea, nadie se quería mudar en el apartamento. O sea, y uno dice como, ¿en serio se puede ser tan ignorante en la vida, me entiendes? Como todavía esa asociación con la superstición también, como ese miedo. Claro, porque como nos enseñaron una ficción, yo creo que es muy parecido a si hubieran creado del homosexual un personaje como de super, sí, como un monstruo al final también. Chris, ¿tú qué más viste en el jardín? No te espérame. Ya. Bueno, del jardín, bueno, siempre un sentido del humor muy espectacular de esa relación muy de amistad que tenía él con su cuñada, con la familia que vivía ahí. Un misterio sin resolver del secuestro de 20 años en el garaje, me pareció lo mejor. Pero también esa sensación de seguridad que le daba el,
pues, el que se muere, que es su pareja, pero que le hace sentir todo el tiempo como que todo va a estar bien, como que organizó todo un ajedrez para que ellos estuvieran tranquilos, cómodos y terminaran viviendo juntos. La forma como describe las calles y algunas formas en las que se conocieron, me gustó muchísimo. Y sí, como dijo Ana María, esa forma en que se perdona, no se perdonan, entienden el VIH de una manera totalmente abierta, distinta, y tomando el riesgo solamente por el amor, ¿ya? Entonces es algo, una forma distinta de ver el amor. No sé si, si alguna vez en Colombia, como tú dices, también viviremos un momento en el que ya entendamos eso como algo normal, digamos que se sale de la situación, pero hay muchos paradigmas aquí que hay que romper y ese cuento creo que podría servir muchísimo para eso. Sobre todo en También la época. sí, y también el recomenzar, porque prácticamente el personaje cuenta y le toca recomenzar y en el sepelio viene y conoce al secuestrador de la otra y es como que bueno, ya, o sea, el otro no lo alcanzó a conocer y bueno, ahí vamos siendo personas que nos vamos conociendo y nos vamos dejando y nos vamos en cierto modo cambiando, que la sociedad se está en movimiento siempre. Ahí tú, claro, tú notas el tema de la familia, por ejemplo. El tema de la familia es súper importante en el tema de las personas homosexuales, transgénero, cualquier persona, digamos, diversa, porque muchas veces, y más en esa época del SIDA, donde, digamos, si tú salías del closet, prácticamente la siguiente palabra que estaba al lado de tu nombre era, este se va a morir de SIDA. O sea, por ejemplo, una persona saliendo del closet en el 85, en el 89, en el 92. Y entonces estas personas tenían que irse muchas veces de la casa y por eso era tan difícil también tener un proyecto de educación, un proyecto académico, un proyecto profesional, porque ¿qué hacías tú si a los 15 años te tenías que ir de tu casa porque tu papá no aceptaba que eras homosexual o lo que sea? Y entonces empiezas a gravitar ahí lo que es la familia escogida, ¿no? Lo que llaman the chosen family, que es como tus amigos, o sea, tu verdadera, la gente que se termina convirtiendo como en tu verdadera familia, cuando son, por ejemplo, las drag queens que siempre tienen como su madre drag, que es la que las acoge cuando las encuentra en la calle, porque siempre es así, ¿no? Si vemos y ojalá lo vean, el documental de Paris is Burning, se llama así, Paris is Burning, sí, o sea, búsquenlo como cuando se acabe esta clase, es como una cosa muy bella, toda la historia del voguing, de este arte, ¿no? Del baile en Nueva York, de la comunidad, sobre todo trans, de color y latina. O sea, los negros y latinos queer de Nueva York inventaron eso, sino que después Madonna se lo robó. O sea, literal, en el sentido de que se borra la experiencia, que es la experiencia de los más pobres y los más vulnerables, que son las prostitutas, las trans, los latinos y los negros en los Estados Unidos, y se pone la cara del voguing en la cara de una mujer rubia, que lo hace porque puede, simplemente. O sea, y todos estos nombres de todas estas personas súper invisibilizados. Y entonces ahí también se vuelve importante un documental que se llama Strike a Pose, que está en Netflix. Y ese es como una especie, hace el seguimiento de quienes eran los bailarines de Madonna en la época de esa del voguing. Y muchos de ellos conviven con Exacto. VIH. Y que también una serie que se llama Pose, ahí en Netflix, habla de esas casas, cómo eran y tal, y pues presentan una serie de conflictos que eran muy comunes en todos ellos y cómo entra el SIDA en ese momento muy, muy fuerte. Y una canción de Katy Perry que se llama Swish Swish, que es la de donde salen bailando con los bracitos así, salen todos estos que salieron en Vogue. Hay una presentación en Saturday Night Live donde todos ellos, que son los drags principales de Nueva York, salen en Saturday Night Live bailando esa canción de Katy Perry. Te la voy a pasar para que veas. El mensaje es súper poderoso ahí. Entonces, como retomar 20, 30 años después a toda esta gente que trabajó Que mucho tiempo inventó como eso, drags. digamos. Sí, claro que sí. Y yo creo que nosotros a través de la literatura podemos hacer también como ese tipo de reivindicaciones. Iván, ¿tú cómo viste el jardín? Yo también.
tiene, o sea, a pesar de que es menos conceptual quizás que los cuentos que vimos en las clases pasadas, ese es un poco más coloquial y más directo, ¿no? Pero es muy tierno y tiene como esta sabiduría caribeña, ¿no? También de mantener el cierto humor a pesar y buen ánimo a pesar de pues de la tragedia, ¿no? Podría haber sido narrado de otra forma, un poco más triste y dramática, pero creo que fue narrado de una forma muy humana, cómo describía la relación con él. eh, y sí, por ejemplo, la forma en que termina, ¿no? Dice, bueno, describe todo el velorio y dice, bueno, Willy se quedó sin verlo al hombre negro, ¿no? Y sin saber el cuento completo. Como que le quita un poco de este peso dramático de la muerte y lo inyecta como dentro de la vida misma, como, ¿no? La vida continúa y describe el amor así como es. Entonces, creo que esa naturalidad y humanidad me gustó. Eso que tú mencionaste ahí, que la sabiduría caribeña, me encanta eso. Porque yo creo que tiene que ver un poco también con, con, con esta relación que tenemos ciertos países como con el carnaval, que usted sabe que igual en el carnaval lo que se está celebrando también es la vida y la muerte al mismo tiempo, como la cosecha, pero también la escasez que empieza porque hay que empezar otra vez. Entonces esa relación de la vida y la muerte como desde la fiesta, creo que es algo que también los personajes queer lo traen siempre, porque es que yo creo que si las personas queer, homosexuales, LGBT, como sea que se quieran llamar, no hacen como un llamado a la fiesta en medio de tanto sufrimiento, como que uno se enloquece al final, o sea, porque si no, como que no haría nada. Y ahorita hablamos del hombre negro, que yo creo que es como re clave en ese cuento también. Juan, ¿nos escuchas? Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Quieres decir algo del jardín? La verdad es que estoy en Panamá porque mi mamá ha estado un poco enfermita y tengo que viajar así como que de urgencia y la verdad es que no he leído los cuentos, pero sí lo conozco al escritor porque hablé con él, es amigo mío, Ah, qué bueno. en línea y he leído su cuento, su libro de historias, Mundo Raro. Un mundo cruel. Mundo Cruel, perdón, Mundo Cruel. Y la verdad es que él, tengo que decir que él fue el que inspiró mi libro sobre historias desde el exilio. Así que mi libro tiene como esa misma onda de libro Mundo Cruel. Sí, yo pensé mucho en un mundo cruel cuando estaba leyendo tus dos proyectos, que yo creo que ese libro es una gran guía para ti y lo ha sido para mí también, la verdad, porque Luis Negrón como que en cada cuento nos narra una historia distinta de un personaje homosexual en San Juan. Sí. Y al mismo tiempo también experimenta mucho con formatos, como que hay un cuento que son unas llamadas, hay otro cuento que son cartas, también juega como mucho con los narradores y eso es chévere de él porque como decía Iván, que como que pareciera que no fuera tan conceptual, pero cuando ya uno se mete de lleno ahí, como que de una manera muy natural y muy espontánea nos termina contando un montón de cosas bien pesadas. Sí, y me gustó me gustó la frase que dijo Iván de sabiduría caribeña porque es muy cierto, yo creo que ahí coincidimos. Yo creo que la primera noche que empezamos en la clase, yo dije que para mí, siendo latino, viviendo en Estados Unidos y viniendo de un país, bueno, centroamericano, que tiene mucho sabor caribeño, era muy difícil encontrar una voz que se pareciera a la mía dentro de los Estados Unidos, porque la mayoría son, pues, mexicoamericanos, en la parte donde yo vivía. Y sí hubo un escritor mexicoamericano que me ayudó a encontrar mi voz, pero después de allí los demás han sido todos en su mayoría dominicanos, puertorriqueños y qué más, colombianos que han ayudado a que yo pueda escribir desde mi perspectiva. O sea que había un poco como
esa búsqueda de que no hay gente que se parezca a mí y que escriba lo que yo quiero escribir, hasta que encontré a este libro de Mundo Raro. Y no sé si conoces también a Lawrence Fontaine, que también es puertorriqueño, A Larry que ha desarrollado, Lafontaine, sí. que ha desarrollado, que ha escrito un poco más sobre la teoría desde el sexilio o desde el sexilio, que también es lo que me ha ayudado a mí también a escribir mis historias. Cuando Juan menciona lo del sexilio, es una palabra que, bueno, no sé si se la habrán inventado quizá en Puerto Rico, pero es la unión de la palabra sexo y exilio, que sería como muchas personas que se tienen que ir de su casa, de su tierra, por su orientación sexual, o sea, porque están viviendo en un ambiente de demasiada homofobia donde seguramente no van a poder como que, o sea, al menos se les va a dificultar muchas cosas, entonces son unos exilios obligados por la orientación sexual. O sea, todos los costeños en Bogotá. Exacto, esto de irse a Bogotá, de la marica colombiana que se tiene que ir a Bogotá para soltar la perra, esperemos que no estén pensando que estoy hablando de mi vida biográfica. Ana María se ríe, pero entonces esta cosa de irse para Bogotá es real, o sea, como que voluntario o involuntariamente, pero luego uno en Bogotá tampoco es que encuentre la sensibilidad de uno allá, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo estamos hablando de otra onda completamente diferente, donde el costeño entra a ser subalterno. Entonces la marica que ya está perseguida en Cartagena se va a Bogotá a ser subalterna también, y entonces son como dos luchas, ¿me entiendes? O si no, si te vas a otro país, pues te vas también a ser inmigrante, que ya te hace también un ciudadano de una categoría que podría variar ahí. Entonces pareciera que, oye, pero ¿y a dónde entonces puede ir? Entonces yo creo que se tiene que devolver otra vez, parece, como pues reinventar la historia. Escribiendo mi cuento. Ah, Me estás escribiendo mi cuento. claro, el sexilio ahí le sirve a Miguel también en su proyecto. Y el mío, parece que el mío también, pero el mío es al revés, es una vaina rara. Yo ahora les cuento cómo es. Debe ser que es incilio, existe incilio y sexilio. ¿Cómo así? ¿Que es el que se queda, pero igual se queda como en el closet o algo así? No me gustaría usar la palabra closet, pero el que termina conformándose con las expectativas sociales, ¿no? Pero no quiere decir que no ejerza. No viva su diversidad sexual, pero a expensas de las expectativas sociales, ¿no? La doble moral, guárdate tu ñañada, como dicen en mi país, para ti mismo, que nadie se entere, que sea secreto. Y que no se note, sobre todo que no se note. Que no se note, cosas así. Pero yo leí, cambiando un poquito el tema del tema este del sexilio, yo leí una investigación sobre mujeres trans colombianas que se iban casualmente a la ciudad de Bogotá como manera de resistencia y de existencia. Claro, porque para sobrevivir al final, claro que sí. Exacto. Entonces, el hecho de moverte de un lugar a otro es como buscar tu propia libertad, aunque el lugar no sea mejor, yo creo que sea mejor, pero menos inhóspito de donde vienes, ¿no? Siempre está el factor humano de la esperanza y de que en otro lado las cosas serán mejores, aunque en realidad, pues, a veces no lo es. Eso es lindo, lo de la esperanza y la gente que se tiene que ir de su tierra a buscar que en tu proyecto creo que ahí está presente. Yeah. Bueno, vamos a ver el cuento un poquito más de cerca, porque yo en lo primero que me quedé pensando fue en el título. ¿Ustedes qué piensan del título? El jardín. ¿Qué significa jardín? ¿Se me trabó esto? No. Esperen que ahora se trabó. Pero bueno, pensando en el título, el jardín, y uno sabe que hay una persona que va a morir, ¿sí? O sea, estamos atendiendo casi que estamos asistiendo a los últimos días de un hombre que va a morir, y ustedes saben que al cementerio también le dicen el jardín, ¿no? En Colombia, en Cartagena, el cementerio se llama Jardines de Paz, y también se suele referir al cementerio como un jardín. Entonces es como si este hombre ya fuera un cadáver o desde antes de que ocurra como tal la muerte. Y ahí creo que en la clase pasada hablamos un poquito de Walter Benjamin, cuando el significado del cadáver como en la literatura,
que siempre se ha usado como algo que puede contar la historia del antes, el después, y que creo que eso es lo que ocurre aquí. Un hombre que está a punto de morir y nos enteramos más o menos de un antes, de un presente y de cómo más o menos se resuelve esto después de la muerte. Pero el jardín también es donde florecen, ¿no? Donde germina la vida y donde cae el agua y hay una referencia constante a un tipo de flor. ¿Sí lo notaron? Que es como una flor que se repite durante todo el texto. Y yo creo que una de las escenas más bellas del texto es cuando él describe la axila de protagonista y dice, pareciera una tierra donde van a crecer flores. Entonces, como que el jardín no es solamente el lugar donde se reúnen afuera, que también es como el lugar de esparcimiento en la casa, porque se acuerda que al principio él dice, ellos le decían jardín, pero yo a eso yo le diría patio. O sea, como que, porque todo dependía ahí un poco como del estrato social, pero los jardines de la gente rica tienen flores, o sea, tienen grama, ¿me entiendes? El patio de pronto de uno, a duras penas tendrá 2 mecedoras y un palo de mango, o sea, con suerte, digamos. Entonces esta idea del jardín y de lo que digamos, recibe el cadáver, ¿no? Porque también uno diría que debajo de ese jardín van a estar los huesos de este hombre, por ejemplo, que las cenizas igual las terminan tirando en el jardín, o sea que efectivamente se termina convirtiendo en una especie de cementerio, pero un cementerio donde sigue germinando la vida, que es como tratar de mantener eso que mencionaba Juan, ¿no? Lo de la esperanza. La muerte es solo un momento. Pero también mencionan mucho el tema económico. O sea, como que no te vayas, o sea, no te preocupes que cuando se muera no sé quiéncito, tú te vas a quedar con no sé quiéncito y vas a tener tu casa. Y vas a tener tu casa y no te vamos a dejar solo y vas a estar bien. Y no te preocupes que vas a tener tu casa. Y entonces uno empieza a pensar, o sea, bueno, la gente habla mucho como del amor. ¿Sabes que todo el mundo habla del amor porque las telenovelas hablan del amor y bla, bla, bla? Y uno al fin y al cabo como que, ¿qué será el amor? Porque uno también puede decir, o sea, hilando así súper delgado es como esta relación que la sostiene, porque también la sostenía que este era un chico de 22 años, más o menos, algo así, que estaba pobre, un chico de barrio que estaba andando con un tipo adulto y acomodado y, o sea, tampoco nos digamos mentiras que eso no va a ser un factor, ¿me entiendes? O sea, y después por eso la hermana, pero llegan a conformar como una familia. Yo digo que más allá de la relación de pareja, hay una relación de familia que uno la nota entre Nestico y Sharon, ¿no? Que ella le dice, es más, tú cuando mi hermano ya no esté, tú te puedes quedar y si tienes tu otra pareja, tú la puedes traer aquí. O sea que para ella ya esto iba más allá de que él fuera la pareja de su hermano, sino que es que tú eres familia mía también. Y creo que algo así como súper bello, que es un detalle del texto también, es este tema del signo zodiacal. Si se dieron cuenta que se Todos repite son todo el tiempo, que todos son Piscis, y hay un momento en que al final dice, es que en esta familia todos somos Piscis. Y resulta que Nestico, que no es familia de sangre, también es Piscis. Entonces como que literal, efectivamente sí, todos los miembros de esa familia eran Piscis y como que con ese detalle del signo, uno se ahorra como 500 párrafos, o sea, uno se ahorra la explicación de, oh, ellos en realidad eran familia y se querían más allá de ta, 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 ta. No, en esta familia todos somos Piscis y tal, que Diana tiene por ahí su luna en Piscis también. Y que yo no sé si ustedes saben mucho. Diana, ¿tú eres Piscis efectivamente o no? No, yo de hecho no tengo nada en Piscis. Tú fuiste la que me dijiste que el Piscis eran los pies. Son Sí, los Piscis son los Esa es pies. una imagen súper bella porque los pies yo creo que en tu proyecto son súper importantes, como el contacto de la superficie de los pies con el Yo soy piso. Piscis, te puedo ayudar. O sea, el drama. Realmente el talón de Aquiles de los Piscis son los pies, es al Ah, estar mira tú. quieto. Entonces uno pasa golpeándose los pies, se le hinchan los pies, es una vaina súper jodida y creo que también tiene que afectar esa capacidad de como aterrizar un poco en la vida y bueno, también tiene muchas analogías interesantes, es un signo súper complicado, pero tienes mucho material ahí. Yo pensé que tú eras Piscis. No, ¿Y pues mi pareja es Piscis. quién? Ah, Mi ya, pareja ya, ya, ya. Y sí es. entonces hace poco conocí a una chica que sabe como bastante de este tema y me dice que las casas como que también van haciendo la infancia hacia la adultez.
Entonces, como los signos más chiquitos serían Aries y Tauro, por ejemplo, yo soy Tauro y literal, ella me dice, por eso es que tú te dejas llevar tanto por los sentidos, porque tú apenas estás descubriendo el mundo como tocándolo y sí, por eso los Tauros son como tan del placer, de la comida, del todo eso. Y ella dice que cuando ya la casa llega a Piscis, Piscis es como la casa que ya lo vio todo, o sea, es como la vejez, y entonces sabe lo cruel que es el mundo, y por eso es que tú ves que Piscis entra en estas crisis de nervios, o sea, es como, todo se va a acabar. ¿Será que esto tiene sentido? No sé qué. ¿Es o no es, Chris? Tiene también, hay un cuento que debe estar en internet y empieza como a hablar de todos los signos del zodiaco, y el último es el pez, que el pez como que lo sabe todo, pero al tratar de hablar nadie logra como escucharlo, como que él tiene o sea, tiene la verdad, él sabe todo, pero cuando Claro, lo va a porque ya lo vio explicar, todo. nadie lo escucha. Exacto, entonces es una Que es vaina un poco jodida. como lo que le pasa a los oráculos en el teatro griego, pensando en el proyecto de Miguel, que hay oráculos a los que nadie les cree. O sea, el oráculo ya dijo, cuando ese niño nazca va a matar al padre, ¿no? Que es esta cosa del Edipo, pero la gente dice, pues que no puede ser que el destino esté tan determinado de esa manera, y entonces los oráculos están anunciando las cosas desde siempre y nadie les para bola. Esto también que no es como que la tertulia sobre el horóscopo, sino que como todos ustedes, yo creo que van a terminar creando una voz para su cuento, que eso es lo que quiero pedirles para la primera versión, que escojan quién lo va a narrar, que ya algunos más o menos lo tienen identificado. Entonces a esa persona, a ese que va a narrar, que no somos nosotros, ¿verdad? Que es como una voz que nosotros vamos a construir. Entonces nosotros tenemos que saber quién es esa persona, y entre eso puede ser cuándo nació, ¿no? O sea, qué signo es, cuánto mide, cuánto calza, cuánto pesa, porque todo, digamos, lo que es el cuerpo determina la manera en la que la persona habla. Por ejemplo, fuma, no fuma, es ansiosa, no es ansiosa, o sea, y eso determina el ritmo del habla, ¿me entiendes? O sea, no es solamente como empezar a narrar como si fuéramos nosotros, creo que nos podemos tomar como la diversión, el juego, de ponerle marcas a esa persona, como, bueno, mi personaje es como medio siniestro, le voy a poner a que siempre utilice como adjetivos que vayan por ese lado, o, o frases que uno después diría, ¿sabes qué? Esto definitivamente no lo diría mi personaje porque no encaja con lo que esa persona es. Entonces, como que ir identificando quién va a narrar, cómo se ve esa persona, cuál es su experiencia como con el cuerpo en relación al espacio, y entonces cómo habla, o sea, cómo hablaría esa persona, de dónde lo que decimos que Negrón nos ayuda a estar dentro de Puerto Rico, también está en que él logra como captar un poco de la manera en la que hablan allá efectivamente. Vamos a compartir aquí esto. El jardín. Yo tengo una pregunta, Juan, Sí, si me Juan. contestas. Porque en tu comentario me dijiste algo así como tienes que hablar como, tu personaje tiene que hablar como alguien que tenga esa edad, y como mi cuento es basado, ¿Cuál te mi refieres? cuento, ¿El de la carta o el de la piña? el de la piña, el Ajá. cuento, bueno, yo creo que, no, creo que es de la carta, creo que es de la carta, como me dices, tu personaje tiene que hablar como una persona que tenga 22 años, pero y como el cuento se enfoca en Panamá y yo no vivo en Panamá, ahí sí me la pusiste difícil porque yo no me manejo, yo vengo de una generación totalmente diferente, y entonces, ¿qué me recomiendas entonces ahí? De repente la pregunta es media necia, pero... No, para nada. Mira, ahí puedes tomar varias decisiones. Por ejemplo, tú quieres que sea un cuento de no ficción o un cuento de ficción, ¿cierto? Porque tú puedes usar la vida real como base para el cuento y después empezar a modificar cosas si quieres que tu cuento esté marcado en ficción. Ahora, también puedes escribir una especie de crónica, no un cuento que sea de no ficción, que esté totalmente apegado. Ahí sí tendrías que o ponerte a ver televisión o poner a buscar videos en YouTube de chicos jóvenes de Panamá para ver cómo están hablando, que eso sería como muy fácil hacer como una especie de sondeo por ahí. O lo otro, por ejemplo, es imaginarte cómo hablaban los chicos de 22 años, o sea, de tu generación en Panamá. Claro. O incluso uno lo puede llevar todavía más al extremo de combinar
como, bueno, yo tengo los recuerdos de lo que es tener 22 años en Panamá, puedo mirar cómo es tener 22 años en Panamá ahora, de pronto incluso hablar con algún, no sé, con un sobrino, con una sobrina, o un amigo, lo que sea, y mirar y construir, ¿no? Lo que te sirva para crear una especie de 22 años que de pronto termine siendo muy tuya, pero que a la vez nos permita ver cómo habla la gente en Panamá. Ujú. Que es súper, que yo ahí te mencioné varias cosas que, digamos, ahí yo creo que tú vienes a traer como una voz súper interesante ahí, porque yo no, por ejemplo, yo nunca he leído Autores de Panamá, lo cual es una gran lástima, y me Siempre me lo encantaría. dicen. Ese es el gran reto, siempre me lo dicen. Así que tú ahí tienes oro puro, así que no lo... Ujú. No, gracias Bueno, por tus comentarios. vamos a empezar. Entonces, el jardín, por eso les he hablado mucho también en los proyectos sobre los títulos de los textos. Por eso quería que pusieran un título tentativo, porque los títulos siempre van a ser como guías del cuento, ¿cierto? Entonces ya vimos cómo jardín empieza a significar un montón de cosas. Y bueno, el inicio, ¿cómo empieza este cuento? Este cuento empieza en una acción muy física, que eso es como bastante recomendable, digamos, como que enseguida el cuerpo está ubicado. Entonces dice, Sharon aprovechó que lavábamos los platos para decirme que había estado pensando en el día que Willy, mi amante, ya no estuviera. O sea, como esa frase, están los platos, está como todo mojado, están compartiendo un momento de intimidad, que es el momento de la cocina, de la lavada de los platos, que ya lo hemos visto también en el cuento de Cortázar, y enseguida nos anuncian qué es lo que va a pasar en el texto, para decirme que había pensado en el día que Willy, mi amante, ya no estuviera. Entonces miren que en esa primera frase ya sabemos quién es Sharon, o sea, más o menos sabemos quién es Sharon, sabemos que hay otra persona y que esa persona tiene un amante. O sea, los tres personajes del cuento están en la primera línea, en una línea que no alcanza ni a ser dos, sino como una y media. Entonces pensemos en esas primeras líneas. Ahora, para la primera versión ya yo les dije, como sea, quizá la primera línea les aparece cuando ya estén en la marcha, ¿me entiendes? Y les aparece como al tercer párrafo, y quizá entonces cuando lo leemos podemos como identificarlos, pero siempre buscar como una línea que atrape, que ubique también, como en lo que va a pasar, incluso sin dar mucho detalle. Y acá la voz, digamos, de los diálogos con guión es súper importante. Y yo no sé si ustedes anotaron, o sea, lo que le pongan a decir a los personajes no desperdicien espacio en diálogos, a menos que esos diálogos vayan a mover la acción, ¿sí? O sea, miren lo que ella le dice aquí, no paro de pensar en eso, Nestito. Lo veo todo el tiempo amotetado y cada vez se empeora más, como si presintiera que se nos va. O sea, que Sharon no habla para decir, hola, ¿cómo estás? Aquí pasándola. No, ella entra para decir una cosa súper específica, como si presintiera que se nos va, que es lo que ya después vamos a comprobar, que este es un hombre que sabe que va a morir. Es más, lo sabe desde el momento en que le entregan la prueba positiva, porque estamos hablando de una época en la que no existía el tratamiento, ¿no? Entonces es como si en esa época para los homosexuales recibir esto era como casi que la sentencia de muerte, porque los gobiernos estaban permitiendo que los homosexuales se murieran, porque cuánto se demoraron los Estados Unidos y otros países en reconocer que eso era una pandemia, como pasó con el COVID, que se reconoce como una pandemia al día siguiente porque está afectando a cualquier tipo de cuerpo, pero como en esa época le decían incluso el cáncer gay, o sea, cuando no se sabía que era SIDA decían cáncer gay, entonces era como, pues si los que se están muriendo al fin y al cabo son personas que no valen para el gobierno, que no valen para el Estado, que no pagan impuestos, que no tienen una vida profesional, que no tienen una vida académica, demoraron mucho en reconocer que era y por supuesto en empezar los tratamientos. Ahorita afortunadamente las personas que son VIH positivo pues acceden a este tratamiento y después quedan lo que se llama ahora indetectable, ¿no? Que son personas que tienen el virus, pero con los medicamentos se logra reducir a tan poquita carga viral que la persona no lo puede transmitir. O sea, si la persona es indetectable, es prácticamente como si no lo tuviera. Pero sabemos que todavía está como esa cosa, ¿no? De que uno conoce a una pareja y esta persona te lo dice, soy indetectable, y aún dependiendo de dónde uno venga y qué tanto grado de miedo todavía tenga,
puede hacer que una persona no siga con esa otra persona, ¿cierto? Que es lo que no ocurre acá. Y que es muy linda esa escena, ¿no? Cuando le dice que no importa. Porque al principio, bueno, Nestico es el que le coquetea a, ay, ¿cómo se llama el otro? Willy. Willy. Y entonces, gracias, Han, y que dice que Willy como que no le paraba mucha bola y estaba el Nestico tratando de llamar la atención como sea. Y aquí el tema de la raza empieza a jugar, porque él dice, era rubio, con brazos bien formados, pecho amplio, un blanquito, entre paréntesis, con lo que me mataban y me matan los blanquitos. O sea, estamos hablando de un muchacho de barrio, ¿no? Que conoce a un tipo de clase alta, blanco, y pues ustedes saben que en los pueblos del Caribe, o sea, en nuestros países del Caribe, la raza siempre va a ser un asunto. O sea, nunca piensen que la raza no es un asunto. Por eso también, cuando vayan a pensar en cómo hablan sus personajes, tienen que pensar en cuál ha sido su experiencia racial, porque eso determina muchas de las cosas que tú eres o que puedes hacer o contra las que vas a estar, por ejemplo. Entonces este es un chico que después él mismo se nombra como jíbaro. Y jíbaro tengo entendido que en Puerto Rico es como un mestizo, pero más tirando hacia lo blanco, pero sigue no siendo catalogado. Yo no sé si ustedes sabían que en Bogotá, por ejemplo, muchas familias blancas, a la gente que está un grado por debajo, ¿me entiendes? ¿Saben que estaba eso blanco y después un poquito menos? A eso le dicen lenteja. Y entonces una amiga mía me dice, no, cuando mi hermana trajo un novio, la mamá lo primero que dijo, oye, ¿cómo te pareció la lenteja que trajo la otra? O sea, como que este deseo por la blancura es una cosa que sigue marcando como las realidades de Latinoamérica y es bien difícil, ¿no? Y siempre esta cosa de aspirar un Sí, poco al más blanco o a ser más blanco. Juan, para ayudarte, voy a ayudar un poco la conversa. Sí. Existe un racismo institucionalizado y aceptado como la norma en los países latinoamericanos. De eso no se habla mucho, pero sí está presente. Y mucho más en las partes caribeñas de nuestra América Latina. Y todavía existe frases muy coloquiales como para mejorar la raza hay que buscar una persona de piel mucho más blanca o entre más te acerques al tono de piel blanco, más privilegios tienes. Entonces esas Sí. cosas en este cuento definitivamente que están allí, ¿no? Y también como el racismo internalizado, ¿no? Que es como el que es hacia uno mismo. Y cuando la gente dice, no, pues a mí, yo no tengo nada en contra de los negros, no sé qué, pero pues mi gusto es personas de otro color. Entonces es como, ok, pero detente a hacerte la pregunta, tu gusto a qué corresponde. Corresponde a un prejuicio y lo que decíamos ahorita, cómo se construyen los personajes en la prensa, en los medios de comunicación y así como se construye el homosexual como un monstruo contagioso, también se construye a las personas negras como asociadas a delincuencia, asociadas a pobreza. Entonces ese imaginario te está rayando la cabeza ahí y en el fondo empieza a influir en que tú lo que encuentres eróticamente atractivo no sea una persona negra, por ejemplo. Y yo no sé si usted, o sea, si en este texto eso es lo que está ocurriendo, si es que esa es la razón por la que Sharon nunca presenta a su amante, a su hermano, porque... Claro que sí, es por eso. Como que se lo alcanza a decir a Nestico, ¿no? Pero la primera vez que este hombre ingresa a la casa es el día de la muerte del hermano. Y se ha hecho como bastante énfasis en que esta es una familia como medio acomodada, como intelectual, no sé qué, fuerte o no. Este tema de la raza en este texto está ahí bien, bien fuerte. Pero entonces tampoco queda claro de qué tono era Nestico, si era también un negro o era moreno. Nestico, por eso él se nombra jíbaro. Por aquí en algún lado, jíbaro es como más o menos como un mestizo, pero tirando como a blanco. Y yo no, Okay. últimamente se habla mucho de la latinidad en los Estados Unidos y los negros latinos cada día se sienten menos representados por el concepto de latinidad que hay en los Estados Unidos, porque la latina es Sofía Vergara, Shakira,
O sea, todas estas mujeres blancas de pelo claro, sí, o de pelo negro, pero blancas, Jennifer López, no sé qué, y se borra la experiencia afrolatina y como que no conocemos muchos afrolatinos en los Estados Unidos y ellos cada vez más Soy como que... Saldaña. ¿Quién? Soy Saldaña, dominicana. Cardi B, por ejemplo, sería como una experiencia de los afrolatinos, Sí. pero Hombre, como... lo que pasa, pero también es inverso, porque hay pelirrojos latinoamericanos y hay rubios latinoamericanos. Es más bien que se mexicaniza el latino. En la Jennifer López, o sea, como eso es latino. Y latino, pues tú le explicas que hay un turco latino, tampoco, o sea, todo es como que se explota, porque para los americanos parece que tiene que encasillarse, tiene que ser en un molde. Si no está en el molde, no entiende. Claro, porque como ellos no tienen, como tal, no tuvieron mestizaje, sino que lo que tuvieron fue una segregación total, como que todavía las razas se ubican separadas, así comparten cada una en su ladito. Que yo no sé si ustedes veían Orange is the New Black, por ejemplo, en esta serie que es la cárcel esta de mujeres en Nueva York. Las latinas estaban con las latinas, las negras estaban con las negras, las blancas estaban con las blancas, las rusas estaban con las rusas, o sea, como que era una representación de lo que va a ser Estados Unidos en general, que es que cada quien está como con su tribu y la mezcla no es tanta. Pero entonces el tema en Latinoamérica es que con el asunto del mestizaje también terminamos olvidándonos del racismo, como que el mestizaje dice, ay no, pero es que acá todos somos mezclados, acá todo el mundo tiene blanco, negro, indio, y así que todo fino, o sea, la raza no importa en Colombia o no importa en los países de Latinoamérica y es como, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad tú crees que Carlos Vives es Carlos Vives porque Carlos Vives es del color que es Carlos Vives y proviene de la familia que proviene de Carlos Vives o por qué nunca o dónde quedaron los nombres negros del vallenato en el momento en que Carlos Vives se convierte en la cara del vallenato? O sea, sí hay una manera de borrar la experiencia afro. No, y que también acá en Colombia, por ejemplo, el término apropiación no existe. Y acá, Claro, por como que ejemplo, no puede haber sí, apropiación cultural porque todos somos iguales, pero a la hora del té no somos sí, iguales, o sea... Sí, y eso se ve mucho más con el caso de el racismo institucionalizado, existe en toda América Latina, ¿okay? Pero en el caso muy particular de Colombia, tengo una amiga mía afroamericana que le tocó ir a Colombia a través de Fulbright y su gran choque cultural fue en Cartagena, de ver a las negras en Cartagena con estos atuendos afros y eran usadas o son las personas como características del área con estos vestidos muy coloridos y estos platones en la cabeza y son como el atractivo turístico del área, ¿no? Eso fue Las palenqueras. que nos llamó, a mí también me llamó sobremanera la atención eso de que ese era el espacio que ellas tenían o tienen para como un objeto de comodificación en Cartagena. Como si fuera parte de la decoración. Y otro es había un programa de televisión de unas caricaturas de Mr. no sé qué, que es un personaje afrocolombiano, pero es muy inteligente, es como un profesor. Es una caricatura infantil. El profesor superó, El te enseñó profesor super, ortografía. ese mismo. Y ella presentó ese estudio en una conferencia internacional en Chicago hace un par de años atrás y era muy interesante viéndolo desde afuera, ¿no? De repente el colombiano, no sé cómo decir, típico, por decir una palabra coloquial, no lo ve así, pero cuando tú lo ves desde afuera, tú ves un tipo de racismo institucionalizado. Y la gente de Colombia no le gustaba a mi amiga porque mi amiga decía, pero es que lo presentan con unas facciones todas ordinarias. Y la gente decía, pero él es inteligente. Pero ella decía, pero ¿por qué si los negros no son así ordinarios? ¿Por qué lo presentan así? Entonces, claro, era como esa puya de que no, en Colombia no somos racistas, pero alguien que viene de Estados Unidos y que es afroamericano dice, sí son racistas, pero no lo quieren reconocer. Mira que yo nunca había pensado en el profesor superó, o sea, yo sabía que había algo que me hacía ruido, pero era como esta obsesión por el español correcto, ¿no? Como que
como no se dice tal cosa, sino lo que se dice tal, que también es blanquear que ahora es raro, ¿no? Que un profesor negro quiera blanquear el lenguaje, pero también era que estos personajes pasaban flotando como en langostas, en chipichipi, en almejas, porque la otra era una chef, la ayudante de él, pero al fin y al cabo estos dos personajes eran escritos por dos personas blancas, o sea, por Martín de Francisco y Santiago Moure, que no saben nada de la experiencia de ser negro y que al fin y al cabo son unos tipos de familia bien, ¿me entiendes? Que terminan escribiendo unos personajes negros y entonces como que puede ser negro el personaje en el exterior, pero no sé, quizá hacía falta que fuera escrito por gente que también, lo que hemos hablado, que pueda dignificar al personaje, que es lo que pasa en este texto, ¿no? En el momento en que un autor homosexual narra la vida de un personaje homosexual enfermo de SIDA, la historia es otra, ¿no? No es Totalmente de acuerdo. la que nos cuentan los que siempre quieren echar los cuentos de todo el mundo. Por eso hay que escribir, Juan, por eso hay que escribir. Total. Y más nosotros, o sea, y Oye, desde pero por ejemplo, Juan, ¿no te Ah. parece, o sea, qué piensas tú de que dos blancos escriban la experiencia de él superó? O sea, por ejemplo, yo cuando escribo y me pongo en la piel de un personaje negro, por ejemplo, si yo escribo de un personaje negro que no es mi experiencia, tengo, o sea, estoy correcto en que yo crea, o sea, que yo escriba como pensando lo que se siente ser negro. Yo te voy a dar dos versiones a tu pregunta. Uno, yo soy académico, así que para que tengas un poco como de referencia desde qué punto estoy hablando. Y yo soy académico y hago investigaciones sobre asuntos culturales, ¿no? Y como académico te voy a hablar primero. Nunca esa frase de caminar en los zapatos de alguien funciona. Yo puedo escribir sobre mujeres, pero nunca voy a estar en los zapatos de una mujer porque no sé lo que se siente ser mujer. Por más que fui criado por mujeres y tuve mujeres toda mi infancia y he sido inspirado por mujeres, yo no sé lo que es pararse todos los días y caminar por un lugar oscuro y tener miedo a que me violen o que me maten por simplemente ser mujer, ¿no? Es ser vulnerable ante los ojos de los hombres todos los días. Yo no sé lo que es eso y nunca lo puedo desarrollar empatía, pero nunca podré caminar los zapatos que camina una mujer. Eso por un lado. Lo otro es que si me atrevo a escribirlo, como estoy haciendo con las mujeres trans, yo tengo más de 5 años investigando sobre mujeres trans en Panamá y en América Latina, y todavía cuando estoy a punto de publicar algo, se los doy a leer y les pido permiso. Esto está bien, esto suena bien, no te estoy faltando el respeto, y cuando ellas me dan el visto bueno, yo me siento como que, súper aliviado, pero siempre teniendo presente de que no puedo caminar en los zapatos dentro de un constructo social al que no pertenezco. Mira que no, eso que dice Juan, que es algo que está gravitando ahí, ¿no? Que es el tema de robar la voz también, ¿no? O sea, ya venimos de una tradición literaria de hombres blancos, ricos, escribiendo las historias del resto del planeta. Exacto. O sea, como que hasta ahorita es que muchas voces están accediendo a una plataforma para narrarse a sí mismas, que es como lo que estamos viendo con Luis Negrón acá. Pero entonces como que yo digo, bueno, en la academia y en muchos espacios yo sí diría absténganse de escribir una experiencia que no es la suya. Ahora, estamos en el terreno de la ficción y ahí es donde todo también empieza a ser como cortocircuito, porque no crean, en la maestría, o sea, los 2 años que estuve en la maestría en Nueva York, todos los días hablamos de eso en cualquiera de los talleres. O sea, era como la gran preocupación porque era como, bueno, tú aquí estás narrando una experiencia que no es la tuya, no sé qué, la española que estaba narrando a la boliviana, la blanca el blanco que estaba narrando al negro y así, el heterosexual que quería narrar al gay. Y entonces, como que la pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades que me da la ficción de ser otro, ¿no? Pero para ser otro
no es tan fácil. Y ahí de pronto entra lo que Juan mencionaba de la investigación. O sea, si yo de verdad quiero narrar una experiencia que de pronto no es la más cercana a mí, ahí habría que hacer un trabajo, y ahí entonces donde yo pienso en Ana y pienso en el periodismo, por ejemplo, porque ¿cómo le hacemos esa pregunta al periodismo? Porque el periodismo todo el tiempo está contando la historia de otro, ¿no? Está tratando de contar a otro, y entonces uno diría, no, de ahora en adelante, si el periodista es negro, solamente va a poder hablar de experiencias negras. Yo pienso que, bueno, para eso tenemos sentidos también, y aproximarnos a esa experiencia y tratar de narrarla como con la mayor dignidad posible, sin caricaturizar, ¿no? Y también como tratar de buscar eso que del otro hay en mí, porque si nos vamos como a psicología y todo eso, se supone que yo soy el otro, y que lo otro es como el espejo mío, y después, no, pero hay que lograr una sensibilidad que esté como a la altura de eso. Y yo pienso que, por ejemplo, tampoco por ejemplo, yo no puedo hacer una voz de mujer porque yo tengo un cuerpo de hombre. Yo sé que hay experiencias de cuerpo de mujer a las que yo no puedo acceder, como la que mencionaba Juan, pero yo tengo que buscar entonces dónde esa mujer y yo, más allá del género, nos unimos. Y eso es lo que yo quiero narrar en realidad. ¿Sí? Como que hay un lugar en el que más allá del género, en el que más allá de muchas cosas nos encontramos, que yo creo que es en las grandes emociones, en las grandes, ¿no? Como en la soledad, en la angustia. Por eso les decía ahorita, ¿no? Como que no quedarnos en el tema que de pronto creemos que está más encima del texto, sino que hay otras cosas más abajo, incluso que parecen muy simples, ¿no? Oye, mi texto, el otro día alguien me preguntó, oye, pero ¿cuáles son tus temas? ¿Tú sobre qué escribes? Y yo siempre me quedo pensando mucho en esa pregunta, porque yo es como, trato como de buscar qué es. Entonces, al principio decía, no, pues yo escribo sobre tema LGBT, no sé qué, y después decía, no, pero es que esto tiene que haber algo más. Y últimamente creo que me estoy reconciliando con decir que yo escribo sobre la soledad. O sea, que al final como que lo que une a mis personajes es la angustia de estar solo en el mundo, por ejemplo. Y yo creo que eso lo tenemos en común, como a quién no le angustia la soledad, o sea, a quién no le angustia el no saber, ¿sí? Como sentirse solo en el mundo. En realidad se puede establecer una relación con otras personas. O sea, en realidad tengo acceso a lo que es la otra persona cuando ni siquiera tengo como mucho acceso a lo que soy yo. Entonces, como... Juan, y otra pregunta. Cuando uno escribe, uno tiene que escribir pensando en el que lee o no. Yo me acuerdo cuando un profe puertorriqueño habló de eso, y él decía que uno tenía un lector ideal. O sea, en tu cabeza, aunque no de manera tan concreta, más o menos tú tienes una fantasía de lector, ¿no? El que va como a cogerle la jugada a lo que tú estás escribiendo, que más o menos es un perfil, y uno como que sí debería tener un poquito claro eso, y a la vez no. O sea, como no limitarse a como, bueno, a mí solo me va a leer la gente que le interesa tal cosa, pero yo creo que sí, cada escritor tiene un lector ideal, y por eso no todo el mundo lee a todo el mundo, ni todo el mundo le llega a todo el mundo de la misma manera. Pero la pregunta es más o menos, ¿es el lector ideal? ¿Es como yo estoy escribiéndole para agradarle a ese lector, o no me tiene que importar lo que piense ese lector? O sea, es mi voz. Y si le gusta está bien, y si no, no. Exacto, como que vaya más allá de, oye, esto le va a gustar o no le va a gustar, esto le va a generar un efecto, diría yo. Como incluso buscar que tu lector ideal se disguste contigo, que tu lector ideal, incluso siendo tu lector ideal, esté en desacuerdo contigo, para que entonces sea una contienda, porque entonces ahí sí nos vamos a Cortázar, que de pronto eran desafortunadas las categorías que él usó, que él decía que había un lector hembra y un lector macho. Entonces el lector macho era el que le gustaba ser activo con relación a la lectura, y que no le gustaba que el escritor le diera todo en bandeja de plata, sino que era activo, ¿no? Que le gustaba intervenir en la lectura. Y que el lector hembra era el lector que quería ser penetrado por la lectura, y que entonces solamente estaba recibiendo de una manera, entre comillas, pasiva. Entonces, olvidándonos de esas categorías cortasarianas que quizá ya ahorita son como raras, pero te puede pensar, tú quieres que tu lector de una manera interactúe con lo que tú estás escribiendo, entonces ahí uno dice, hombre, mi lector es tan inteligente, o mi lectora es tan astuta, que si yo le oculto esta parte, ella se la va a pillar. ¿Entiendes? O sea, como también confiar en la sagacidad de quien me está leyendo, porque a veces también tendemos como a triturar todo, como a darlo ahí masticadito, y no, ese lector que nos está leyendo también tiene un background intelectual súper fuerte, y ojalá sea para
para enfrentar, ¿sí? Como dos fuerzas también. Y no importa generar, por ejemplo, no tenerle miedo a cosas como generar asco, por ejemplo, escribir cosas, ¿me entiendes? Como gráficas también, porque eso va a generar un efecto en el lector, como no tratar de ser bueno, ¿sí? Como que a veces también en la vida diaria como que, bueno, toca ser buenecito y portarse bien, pero en la lectura, en la escritura es como el lugar para zafarse también, o sea, para la violencia también, porque todo eso está dentro de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no lo ejercemos. O cuando dicen que los médicos en el fondo son unos carniceros, sino que subliman a través de la medicina como esta cosa que tienen del manejo del cuerpo así, ¿sí? O sea, entonces en la escritura también hay que... Por eso ahí es donde voy otra vez con el tema de convertirse en el personaje que ustedes están narrando. ¿Qué es lo que a esa persona le da rabia? ¿Qué es lo que a esa persona le genera terror? ¿Qué es lo que a esa persona... Sí, y que cuando lo esté narrando esa persona nos transmita todas esas emociones. Yo quería meter la cucharada ahora que Juan decía lo de que de pronto no podía meterse en los zapatos de una mujer. Le iba a meter justo el comentario que tú dijiste sobre el periodismo. Cuando de pronto haya esa dificultad, me imagino yo, o sugeriría como que buscar a alguien de la realidad que se parezca a ese personaje de tu libro y hacerle una pequeña entrevista. Y a lo mejor hasta meter diálogos de lo que te haya dicho la persona. Conservar, ¿cierto? Conservar la voz, porque quizá eso es a los que más cuesta trabajo acceder cuando de verdad esa experiencia tú ni siquiera la has tenido cerquita de ti. Entonces, conservar estos, por eso la crónica y la crónica literaria ha llegado a un punto en que ya uno no, por lo menos yo no hago diferencia entre una crónica y un cuento. Para mí, cuando escribo las dos cosas, creo que utilizo las mismas herramientas. Por ejemplo, yo me puse a investigar toda la representación de las mujeres trans desde el 2010 hasta el 2019 en el Universal. Como que me leía todo, y siempre mirando cuándo era ellas que hablaban, que es muy poquito, porque siempre las tratan con el nombre de varón o el nombre que aparece en la cédula y así sucesivamente. Y como que empecé a extraer un poco y construí un personaje que estaba hecho con las voces de todas estas chicas, también como para una cosa de reivindicar, ¿no? De narrar no solamente la muerte, sino también la resistencia, que también creo que hemos hablado hoy de esta cosa de la resistencia del queer. Quería añadir algo, Juan, porque eso, el tema es bastante interesante porque hablabas de los periódicos, que me parece que eso es una de las grandes falencias que hemos tenido en nuestros países latinoamericanos, de que los periódicos, los periodistas son a veces muy cuadrados y enfocan las cosas desde otro punto de vista, desde el periodismo, ¿no? Y entonces esas voces disidentes en su mayoría quedan borradas o silenciadas y eso perpetúa pues la opresión, ¿no? Porque la gente, y eso sirve mucho para crear estereotipos en este caso las disidencias sexuales, que me parece muy interesante. Y lo que hablaba de investigar en absoluto, mira, estoy tomando una clase también desde Panamá, por cierto, que habla sobre la novela, ¿no? Porque una de mis metas es escribir una novela y estoy en eso. Y el profesor, el facilitador del taller, cuando yo hablaba sobre la experiencia de una mujer trans en Panamá, que es basada en una historia real, me dice, no, pero es que ya las cosas en Panamá han cambiado mucho, ellas son aceptadas más que antes, tenemos mujeres trans en las comunidades gunas, eso ya no es como antes, pero ese era él como el editor. Pero cuando yo entrevisto a mis amigas trans, sus historias son totalmente crueles, horrorosas de transfobia, de homofobia, de clasismo, de racismo, de burla, de bullying. Y a pesar de que tratan de resistir y de sobrevivir, los sistemas de opresión están ahí, tan presentes como hace 20 años, y cuidado que peor. Sí. ¿No? Entonces, a veces nosotros usamos nuestra posición de poder para escribir las historias de otros sin saber que estamos haciendo un daño más que un bien.
Entonces la investigación es muy importante. La investigación es súper importante. Eso que mencionaba Ana de hacer entrevistas, o sea, porque yo creo que el oído es lo que nos permite también acercarnos a la experiencia del otro, ¿no? Cuando nos escuchamos, como que nos enteramos, como dice Juan, ¿no? Estas mujeres lo que me cuentan es que la violencia las rodea todo el tiempo. Entonces, como que si tú con una sensibilidad bien respetuosa y bien también con ganas de dignificar a esos personajes, lo puedes traducir en una, ya sea en una crónica o en una pieza de ficción. Y esto que menciona Juan también de mostrárselo a una persona que sí tenga la experiencia también es, quizás el profesor superó nunca, quizá en el staff que hace el profesor superó no hay un solo negro, que es lo más probable. O sea, en Colombia, sí, en la televisión colombiana, yo me acuerdo que hasta el que escribía Betty la Fea, Fernando Gaitán, un día le preguntaron que por qué cuando hizo la versión de, ¿cómo se llamaba esta serie de los médicos? Que era la de la chica médica que se enamoraba de todo el mundo. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, cuando la hicieron en Colombia, se llamaba como A Corazón Abierto o algo así, y todos los personajes que eran negros en Grey's Anatomy acá eran blancos, y le preguntaron y él dijo, no, lo que pasa es que pues no es creíble que en Colombia un médico sea negro. O sea, era muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces como que... Wow. O sea, el tipo nunca ha venido a Cartagena y nunca ha entrado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena porque el tipo cree que Colombia solamente es Bogotá. Entonces es como que es... O sea, ¿Sabes qué me causa no sé, una cosa, cuando tú te ves un noticiero, o sea, cuando tú ves como en el noticiero y en la televisión hay negras, porque las negras son bonitas, son exuberantes, tienen el cuerpazo, pero no hay negros. O sea, no hay un negro presentando un noticiero, pero hay negras. y presentando bueno, ya hay negras en las noticias nacionales, sí. En la noticia, pero no hay negros. Porque es que la negra es como un fetiche. Claro. Y la muestran como un fetiche. Entonces es como raro porque es racismo. O sea, te dicen, racismo. No, es que sigue siendo racismo. No hay negro. Y también ponte a analizar si esa mujer negra responde a las definiciones de belleza de una mujer blanca, porque esa es otra cosa. ¿Qué defines como una mujer negra guapa? Ella tiene facciones finas, nariz fina, labios menos carnosos, se aproxima más a la tez blanca, y lo que usan mucho en América Latina, que me ronca el de atrás, la palabra imagen. ¿Qué es imagen? ¿No? Defíneme imagen. Es la aproximación a lo blanco, eso es lo que se llama imagen. Y bueno, Colombia tiene mucha historia sobre eso de la primera mujer afrolatina en la televisión norteamericana, en Univisión, era colombiana, y ella habla en sus testimonios de cuán difícil fue para ella como mujer negra colombiana salir por primera vez diciendo las noticias en su país, en Colombia. Que es una cosa muy interesante. Ella habla bastante de este tema, ¿no? ¿Cómo no? Y también tienen una Miss Universo, una Miss Colombia también negra, que sé que el pueblo está en fronteras con Panamá, que también fue una cosa, un escándalo en Colombia por ser una mujer negra representando a Colombia. Entonces, lo que pasa es que nosotros tapamos esas cosas, ¿no? No quiere decir que en Panamá no exista racismo, porque sí lo hay. De eso podemos hablar por días. Pero eso es muy interesante sacarlo a la luz, porque nosotros decimos, no, eso en nuestro país no pasa, pero cuando entrevistas a una persona que pertenece a ese grupo, te va a decir, espérate un segundo, que sí pasa. Sí, es verdad. Y en Cartagena, no, en Cartagena ni se diga. El Arsenal se cayó porque, ¿te acuerdan cuando dejaban entrar a negros y una amiga mía los demandó y les puso una tutela a la Carbonera y a Cucayito? Y bueno, otra cosa que la raza, por eso hay que pensarla también en los personajes que estamos narrando. Y lo otro es la clase social, ¿no? Que igual en Latinoamérica son dos cosas que están bien pegaditas ahí. Entonces miren esta frase: recordándome con la advertencia, ella le decía que no fuera como chismoso, que eso era de mal gusto. Y entonces él dice, recordándome con la advertencia mi origen de casa de bajo costo en parcelas repartidas por el municipio. O sea que este muchacho igual se las pillaba todas, ¿no? Tenía 20 años y todo, pero era un pelado que no estaba ahí tampoco
deslumbrado porque lo habían aceptado en la familia blanca, o sea, también era crítico con ello. Miren esta frase, yo la resalté porque es como, ustedes saben que dice, era fácil saber cuándo se daría el encuentro con el amante. Sharon se transformaba, actuaba con nerviosismo, disimulaba inútilmente con gestos ensimismados. Que esto nos hace también como ver con ternura a Sharon, ¿no? Que ya es una señora adulta, pero que tiene un novio escondido, que se lo oculta al hermano como si el hermano fuera el papá y se pone nerviosa cuando ya sabe que va a llegar el chico y todo esto. Y esta frase, la ansiedad de no tener ya lo deseado. Ahí siento que es una frase que está ahí para decir tanto de la humanidad de esos personajes, o sea, como cuántos no hemos sentido la ansiedad de no tener ya lo deseado. O sea, el objeto del deseo y la ansiedad que genera tenerlo, no tenerlo, volverlo a tener. No sé qué, como que ahí es donde yo digo que ya no importa si estás narrando un hombre, una mujer, un burro, un elefante, como decía Rafael Chaparro en El opio en las nubes, sino que esto es como una cosa muy humana, esta cosa del deseo y de la ansiedad y del sexo, ¿no? Todo eso. ¿En qué momento, qué es lo realmente humano de eso, más allá de la orientación sexual? También hay que pensar en eso. Y después el hermano se burla de ella y dice, va a pecar, decía Willy en tono de burla, imitando la voz de una diva del cine. Entonces, como esa cotidianidad gay, ¿no? Como ese humor gay también como muy maricón, ¿no? Va a pecar, dijo imitando la voz de una diva del cine. Entonces, pensar también cuando nuestros personajes estén hablando, pensar en qué gestos hacen cuando hablan, con qué tono dicen lo que dicen, y muchas veces no tenemos que describir mucho, sino como con una sola palabra. O sea, si decimos imitando la voz de una diva del cine, ya uno sabe más o menos que le está poniendo un tono dramático, ¿no? Una cosa como telenovelesca. Aquí en este texto también había una presencia de la marihuana, ¿cierto? En todo momento, aquí hubo marihuana todo el tiempo, en el patio, ¿no? Se está fumando un porro. Sharon se sentaba en el jardín y fumaba envuelta en una bata blanca que parecía plateada con la luz nocturna que entraba al patio. Eso es una descripción súper linda y súper cinematográfica también, ¿no? Ya se habían burlado de ella como a través de las divas del cine, y después dice, Sharon se sentaba en el jardín y fumaba, envuelta en una bata blanca que parecía plateada con la luz nocturna que entraba por el patio. Entonces es casi como una escena de una foto muy cinematográfica, y entonces como que pensemos también así cuando estemos hablando con el personaje o el personaje esté hablando, qué luz le está pegando, cuál es la sombra, cuál es la posición, y tratar también de darle como un aire épico a ese momento. Y ella dice, es un pequeño pecadito, dijo mirando el cigarrillo. Entonces uno se pregunta ahí, ¿se está refiriendo que el pecadito es fumar la marihuana o el pecadito es que acababa de acostarse con el novio? Entonces como no volvemos a esas frases que tienen como un doble sentido dentro del texto, que siempre se agradecen también. Dijo con su voz fañosa, me imagino que así dicen en Puerto Rico cuando la persona está trabada también. Esto del humor que mencionaban ustedes, ¿no? Que ella le cuenta esta historia súper inverosímil de que la tiene la mafia, y para rematar es la mafia china en Puerto Rico, y que el hombre le está enseñando a hablar chino, y que en algún momento van a hablar en chino para que Willy no se entere de lo que están hablando, y entonces dice, te quiero mucho, en chino se dice chon chuan o chon chun, algo así, me dijo con una fonética convincente, o sea, como si ella de verdad se estuviera comiendo el cuento de que estaba hablando Eso en chino. me pareció espectacular. Esa es una de mis partes favoritas de ahí. Y dice mucho de ella como personaje, ¿cierto? Es como, hey, acabo de confiarte, así sea con una mentira, que yo sé que tú eres lo suficientemente astuto como para no creerla, porque te quiero, ¿me entiendes? O sea, porque te quiero es que te puedo compartir esto, pero entonces combina las dos cosas, la mentira con la verdad, ya no sabemos qué es, y le dice, te quiero en chino, se dice chon chuan. Y miren, aquí aparecen las trinitarias, que hemos hablado, ¿no? Del jardín. Entonces decía, al jardín, Willy se queda viendo a la ventana que daba al jardín desde donde se veían las trinitarias. Y el autor pone las trinitarias bastante al inicio del texto, y después las trinitarias van a aparecer varias veces
¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos como no pongas un revólver en el cuento si ese revólver después alguien no lo va a disparar porque entonces desperdiciaste un objeto? O sea, no desperdicien los objetos que pongan en el texto y identifiquen los que les sirvan para que la acción se siga moviendo. Entonces esas trinitarias, vamos a ver dónde aparecen después. Trinitarias. Mira, miramos un rato el agua caer sobre las trinitarias, nos dormimos y después aparecen la última vez en que las cenizas de Willy serían echadas cerca de las trinitarias. Entonces, como que desde el principio esa trinitaria era como una especie de futuro de Willy, ¿no? En lo que su cadáver se iba a convertir, porque si sus cenizas están sembradas en el jardín, pues las cenizas van a alimentar también a las trinitarias y se van a convertir en otra vez en flores porque la vida sigue, ¿no? O sea, uno se muere, pero uno después se convierte en otra cosa o uno quiere pensar eso también. ¿Cuál es? No, este párrafo sí, yo no sé si ustedes resistieron la lectura de este párrafo, pero yo me fui en lágrima, o sea, yo no sé si si alguno de ustedes lloró con este texto, pero yo no podía, o sea, me acosté al lado de Willy, estaba recién bañado, había cambiado conmigo desde que cayó en cama. Durante meses me había ignorado como en la fiesta en que nos conocimos. Yo no era yo, era parte de un dúo con Sharon. Ustedes esto, ustedes lo otro. Miré su cuerpo de cerca y pasé la mano por su pecho. Sus axilas eran tierra fértil para pequeñas flores. O sea, ya ahí está anunciado todo lo que va a pasar. Que Willy se va a morir, que va a quedar en el jardín y que van a crecer las trinitarias. Lo apreté suavemente. Sus huesos se sentían frágiles. Cuerpo, huésped. Huerto alimentado de nutrientes ajenos. O sea, huerto alimentado de nutrientes ajenos, ya ahí está el cuerpo en la tierra alimentando a las flores. Busqué su rostro, besé las llagas secas, saqué una pestaña que descansaba en su mejilla, miré sus ojos y encontré por fin, después de 8 meses y 16 días, deseo. Y él no dice 8 meses y 16 días porque es una cifra cualquiera. Es una persona que todavía ama a la otra persona y que lleva 8 meses y 16 días sin poderse, ¿me entienden? Sin poderse amar y por fin otra vez encuentra el deseo, que ya habíamos visto la frase ahorita, la angustia de no poder tener lo que se quiere. Y este es el párrafo que yo, o sea, moví su cuerpo con cuidado para poder abrazarle la espalda. Su boca seca, como de lija, comenzó a besarme en sincronía con mis ganas. Sus brazos, flacos como troncos de arbusto escuálido, intentaban apretarme. Olía a tierra recién preparada. O sea, ahí está siempre la poética del jardín, ¿cierto? O sea, desde el título ya sabemos que la tierra es lo importante en este texto y el cuerpo de Willy que va a reposar después en la tierra ya huele a tierra recién preparada. Frotaba mi nariz sobre su pecho pegajoso a causa de los parchos. Apretó mi piel como para no caer, pero las ganas lo sostenían. Los pañales desechables pegados a nosotros sonaban como el crujir de hojas secas. Nos miramos, seguimos en silencio, seguros, a salvo. O sea, no puedo. Y otra cosa que me hizo pensar esto es en ACT UP. Yo no sé si alguna vez han escuchado de un grupo así revolucionario, activista de homosexuales y de lesbianas y de toda gente diversa en los Estados Unidos, que en la época en la que el SIDA no querían, los gobiernos no querían reconocerlo como una pandemia y no se estaba ayudando a estas personas que se estaban muriendo a dos manos, como dice uno, ellos lo que empezaron a hacer fue hacer unos performances y uno de esos performances era llevar las cenizas de los muertos de SIDA a la Casa Blanca y tirarlas en el jardín de la Casa Blanca, como diciendo, es más, cada quien llevaba sus propias cenizas, o sea, el homosexual llevaba en una cajita algo que era sus cenizas y entonces le decía, yo ya estoy muerto porque tú me estás dejando morir, entonces yo de antemano, como en este cuento, te vengo a traer mis cenizas. Entonces yo estoy seguro que una persona que lee este texto, que conozca el tema de ACT UP,
y de toda la lucha que hicieron para que a las personas enfermas de SIDA las atendieran. Creo que este cuento entra a ser también como un homenaje a este tema de la ceniza como protesta. Y en Puerto Rico hay muchos escritores que le han escrito al polvo. Manuel Ramos Otero es un escritor puertorriqueño súper querido y súper admirado en Puerto Rico y tiene un poema que se llama Invitación al polvo, que yo quisiera que ustedes leyeran ese texto porque es muy bello y es este doble sentido del polvo, ¿no? de echar un polvo como en el sexo, pero también el polvo de la ceniza mediada por el SIDA. Ese texto, no, o sea, no dejen de leerlo porque es muy, muy bello. Invitación al polvo. ¿Alguna cosa más que quieran recordar? Miren aquí cuando dice, se supone que esté llorando y sin embargo me siento bien. ¿Quieres ver cuán bien? Me preguntó llevando mi mano a su pene erecto. Comenzó a llover. O sea, ese comenzó a llover ahí también significa varias cosas, ¿cierto? O sea, como lo lúbrico de la relación sexual y también la lluvia como tal afuera. Pero como que a veces cuando ubicamos ciertas frases al lado de otras, empiezan como a darse energía mutuamente y entonces a significar dos cosas. Yo vivo como muy pendiente de esa frase porque me parecen como que ahí está como la astucia de quien escribe, como ahorita que Miguel preguntaba como por el lector, como si interesa lo que piensa el lector, yo creo que a veces lo que le dejamos a ese lector son como unas pequeñas minas, como unas minitas, para que cuando vaya caminando, bueno, no, esta metáfora está muy fea, como que le dejamos migajas de pan en el camino, ¿cierto? Para que se las vaya como comiendo y le vayan mostrando el camino y como que, o huevitos de Pascua, no sé, que algunos se las pillan y otros no, por ejemplo. Todos los miembros de mi familia, absolutamente todos, han nacido bajo el signo de Piscis. Miramos el agua caer sobre las trinitarias. En Puerto Rico, cuando la persona está trabada porque ha fumado pasto, sí saben que por ahí dijeron que prendimos pasto. Pasto es la marihuana. Y después dice, después con la nota es la traba. Como que cuando la persona está bajo el efecto de la marihuana o de otra droga, uy, esa nota, ¿me entiendes? La nota está activa. Esas nalgas tuyas son milagrosas. No, como en una sola frase prácticamente resume la relación de ellos dos. O sea, que yo sé que siempre tendemos a pensar como en el amor, pero yo quisiera que pensáramos también como en el deseo. O sea, porque muchas veces lo que sostiene que dos personas estén juntas es el deseo. Cuando se acaba el deseo, se acaba todo. Ahora, también está el amor que puede o no coincidir con el deseo y estos miembros de una familia rara, ¿cierto? De una familia única, se quieren tanto que siempre se están como tratando de hacer felices el uno al otro. O sea, como alquilo la película que le gusta a Sharon, alquilo la película que le gusta a Nestico, le hacemos la comida que le gusta, se hace el peinado que al otro le gusta, como esas cosas de la ternura y del cuidado y de interesarte por lo que siente el otro. Es muy bonito en este texto. El brindis siempre era falta de imaginación. Era un goce. Mira, aquí es donde dice lo de la raza de Nestico. Quería llevarlo a mi casa en Arroyo para que entendiera por qué yo era tan jíbaro. Que uno también podría decir que como champetúo, ¿me entiendes? Como una cosa así, como de barrio, como para que mis padres supieran que él era profesor y de familia. O sea, imagínense el levante que se había hecho Nestico. Y ya después se echan las cenizas en el jardín. Y entra por primera vez un hombre negro, alto y fornido, con una sonrisa parecida a la de Sidney Poitier, y me dio el pésame, como si ese fuera también el ingreso a la familia. O sea que quizá el racista en realidad era Willy, ¿no? ¿Qué les parece? Y el No. término jíbaro es más bien como un hombre de campo. Sí, como un como un campesino puertorriqueño. Puede ser blanco, pero sin plata, digamos. Acabo de buscar la definición en el diccionario.
que acá en Cartagena jíbaro significa otra cosa completamente distinta. Creo que se asocia, por ejemplo, como al dealer, como al que vende la droga, puede ser el jíbaro, y también como recibimos tanto, y en Panamá me imagino que también es así, la música del Caribe, estos salseros cartageneros de vieja data, como que también llegaban a conformar una especie de jíbaro, como el salsero también como asociado al jíbaro. Sí, dice campesinos que habitan las regiones montañosas de la isla de Puerto Rico. Que entonces en estas islas también tienen como algo a lo que le llaman el campo y algo a lo que le llaman la ciudad. También está esa diferenciación. Bueno. Pero yo encuentro algo como incoherente en ese cuento según mis prejuicios, porque al final el Nestico se describe como bueno, decían un hombre de campo, un jíbaro, como el pobrecito del barrio, pero su narración es demasiado como intelectual, no sé, no pareciera el personaje, o sea, no pareciera el hombre de campo del que como él se describe ahí, no sé. Y la edad, ¿cierto? Pareciera que escribiera como un poco más adulto de lo que es, porque dice que tiene 20 años. Sí, o sea, no me encaja la forma de escribir no sé, con el origen de él ahí, no me encaja, ni con la edad ni con nada. Ahí, bueno, ahí ese análisis está súper interesante porque creo que me has hecho caer en cuenta de eso, pero entonces me preguntaría si está narrando, desde qué día está narrando, si es que está narrando el pasado. Por eso también cuando vayan a escoger su personaje, elijan desde dónde está narrando. Puede ser que vayan a narrar sus 20 años, pero desde los 40, o quizá ya llega un momento en que Nestico, de tanto convivir con Sharon y con Willy, que son académicos, que son profesores, o lo otro, que era como lo que le decía Juan al principio, es como puedes inventarte un personaje específico, ¿no? Que sea un chico de 22 años, de barrio, pero que obligatoriamente no tendría por qué hablar de cierta manera hiper mega popular. Por ejemplo, si uno quiere que ese sea su personaje. O sea, habría que averiguar cada quien. Yo quiero que mi personaje tenga este estrato social y dentro de ese estrato social no quiero que sea el típico, sino que sea como el que se sale un poquito. Porque sea como sea, yo creo que por algo lo dejaban entrar a la casa. O sea, por algo esa familia lo aceptó. El mismo Willy, que ahora vemos que quizá era el verdadero racista aquí, que no quería ver al novio al amante de la hermana. Hay una parte en el texto que él dice, antes de estar con Willy había vivido cerca de Sagrado, donde estudiaba biología. Ya ni sé por qué, o sea, sí era un universitario. Claro. Y, por ejemplo, en Cartagena yo conozco muchos chicos que viven, ¿no? En barrios no tan cerca o sea, más en el sur, ¿no? Pero que son muy cultos porque han estudiado y tal vez no le va muy bien en la vida, pero tienen mucha preparación y entonces creo que asociar el hecho de que sean periféricos a que tienen que hablar de determinada forma, sí es un poco sesgado. Y otra cosa que sería es como, por más, digamos, no importa cómo uno hable, no importa cómo la persona hable, yo creo que todo el mundo tiene una poética, como una poesía que puede ser, si saben, como esas de las abuelas de nosotros que de repente salían como con unas frases así que uno no sabía dónde las sacaban y con una sabiduría así súper, súper profunda, a pesar de que de pronto ni siquiera fueron nunca al colegio, analfabeta. Entonces como que dentro de eso, encontrar eso tan único que haga la voz del que estamos narrando. Oigan, ustedes, bueno, ¿alguien más quiere hablar de su proyecto que no lo haya hecho? Ay, sí, Chris. No te escuchamos. Creo que se parece un poquito a muchas de las cosas que hemos hablado, pero aquí va. Lo había cerrado, espérate un segundo. Bueno, título tentativo.
Se llama El coach que no quería que lo abrazaran. Sinopsis. Rodrigo Carlos Vargas Puente, un psicólogo cartagenero y con algunas ataduras que lo convierten en enemigo de sí mismo, regresa a su ciudad para reiniciar la búsqueda de empleo como coach. Tras aguantarse varios meses a la fría Bogotá y a los cachacos a los que siempre había odiado, entrando a los 40 se atreve a ser tratado por un colega terapeuta en plena pandemia por COVID-19. En una de las conversaciones poderosas que tiene con su coach, descubre que en el medio profesional le apodan el coach que no quería que le abrazaran. Y pasa por la curva del duelo de sí mismo, cambiando del autorrechazo, desenredando su vida, rompiendo algunos paradigmas de su sexualidad y, lo más importante, recuperando la fe en sí mismo y su profesión para luego confundir esa sensación de seguridad con el amor por su amigo coach, que le devolvía la autocompasión, la potestad de perdonar y curar heridas del pasado, donde la ausencia de su padre viudo, su relación con la ciudad y las tradiciones de los tíos que lo criaron esperando siempre un abrazo suyo y la valentía de leer una carta de despedida que tenía miedo de leer. Su futuro es ahora cuando ya no teme equivocarse y demostrar sus emociones. En la cronología, el orden lineal de hechos relevantes que tengo planeados para que ocurran en el cuento. Primero, de regreso a su natal Cartagena, el paralelo entre la hostilidad xenófoba de Rodrigo con el comportamiento de su padre viudo, que lo abandonó en casa de sus tíos para que lo criaran, y una carta que él se rehúsa a comprender. O sea, él la leyó, pero o sea, como que no la sintetizó ni nada por su juventud, siempre la tuvo ahí como guardada, por miedo a perdonar en defensa del niño que fue. Segundo, trata a dos pacientes y su hostilidad le hace juzgarlos, dañando un poco su credibilidad como profesional. 3. El fracaso comienza a tocar su puerta mientras la pandemia COVID-19 deja de ser un mito, porque al principio en Cartagena nadie creía que no, que en 15 días, en 15 días, en 15 días, y mira por dónde vamos. Deja de ser un mito y logra rasgar esa pandemia, la psiquis de la sociedad cartagenera contemporánea. Empieza a tener pesadillas, sueños con eso, y hay unas descripciones muy poderosas que tengo pensadas ahí hacer. 4. Su tabla de salvavidas será un colega al que le cuenta lo que piensa, su resistencia al amor y a las amistades, su fastidio por las costumbres ajenas, pero también a las de Cartagena. El mecanismo que le funciona en este coaching es un coaching basado en preguntas solamente, que le toca a él responder con el tapabocas puesto, pero donde puede ver los ojos de su coach, enamorándose de él al ser el detonador de sus emociones. Quinto, al ir resolviendo sus paradigmas, su sexualidad y otros conflictos del pasado, Rodrigo se esfuerza por recuperar la confianza de sus ex clientes, a quienes convence de su compromiso de ayudarles a resolver los conflictos, nutriéndose de autoconfianza, cambiando su forma de ejercer, de aceptar a su ciudad, a los cachacos, y atreviéndose a leer la carta que le dejó su padre, que solamente tenía preguntas escritas. O sea, cuando él abre la carta, él cree que va a encontrar de por qué él abandona, pero lo que hace el papá es dejarle unas preguntas que algún día las tendrá que resolver. Es decir, que su papá sí sirvió de algún modo aún en su ausencia a que él fuese una persona más fuerte. 6. Cuando su coach termina de tratarlo, se abre a confesarle que le ama. O sea, Rodrigo le dice al coach: hey, marica, tú me gustas. Vive el rechazo inesperado, porque todo el tiempo lo veía, cómo lo miraba y cómo le preguntaba con mucho afecto, pero confundió en ese momento todo. Situación esta que le reta a detenerse por un momento, pero luego de un diálogo de respuestas que generan nuevas preguntas, se fortalece y decide buscar la felicidad, aunque le sea esquiva en un futuro, dispuesto a pagar cualquier karma antes de envejecer solo. La felicidad es una decisión. Entonces, los temas aquí son el perdón, la búsqueda de la felicidad, la homosexualidad, la crisis de los 40, la xenofobia caribe, la pandemia por COVID-19 en Cartagena, la incredulidad del tratamiento de problemas de salud mental, porque aquí nadie cree ni en los coaches ni en los psicólogos. Personajes principales: Rodrigo, el coach que le ayuda a encontrarse a sí mismo, su padre y lo que recuerda de él todo el tiempo, sus tíos que lo crían y a quienes se negó a abrazar mientras estaban vivos, su mejor amigo homófobo a quien deja de hablarle,
la sociedad cartagenera, lo pongo como un personaje porque lo voy a describir como una unidad, los colegas terapeutas también como una unidad, los cachacos en Bogotá y en Cartagena, que tienen un comportamiento distinto, los coachés de Rodrigo antes, o sea, las personas a las que él atiende antes y después de que él mismo sea tratado. O sea, eso no es un cuento. Yo sé que va a ser un poco complejo, pero es como el proyecto que siempre me ha llamado la atención. Pero ahora este ejercicio que tú dejaste creo que me hizo encontrar, porque yo solamente tenía como hasta el punto 1 y 2. ¿Ustedes qué piensan del proyecto de Chris? Oye, Yo tengo una pregunta. sí, Juan. ¿Qué es la crisis de los 40? Bueno, es que existe esa depresión al acercarse a ciertos rangos de edad, incluso hay crisis de los 30, que es diferente a la crisis de los 40 y la de los 50. Siempre hay unas expectativas de vida que se tienen y son paradigmas finalmente. Entonces, ahí voy a hablar un poco de eso, cómo de pronto él tenía unas expectativas, pero que él mismo se ponía los frenos y le ponía los frenos a todo, incluso a los que trataba, afectando también esa psiquis de ellos, que a la final todo es una cadena, porque todos estamos afectando a la sociedad cartagenera. La sociedad cartagenera está afectada no solamente por la política, sino por nosotros mismos. Hemos hablado aquí del balde de cangrejos, pero es que aquí yo creo que voy a encontrar una forma de poder explicarlo, de cómo ya estando desde adentro de la misma sociedad y de entender esas resistencias a entenderse a sí mismo, a superar los miedos, a empezar de nuevo una y otra vez y de no tenerle miedo a perdonar y a ir para adelante. Eso es lo que yo veo como una crisis de los 40, cuando tú no te perdonas ni a ti mismo. Oh, gracias. Y que en este caso no es es la edad de un hombre homosexual, siendo que una de las angustias en el mundo homosexual, bueno, o sea, en el mundo, pero aquí sería la experiencia particular de un hombre homosexual acercándose a los 40 años, sabiendo que hemos visto como toda esta idealización que hay muchas veces entre los hombres de la juventud, y de que los gays son tan superficiales, como tan... La mera palabra gay como tal ya es casi como una superficialidad ahí, porque es como un estatus gringo, ¿no? Como una cosa que también la podrías Yo pensar no estoy ahí. de acuerdo, los 40 son los nuevos 20. ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo, los 40 son los nuevos 20. Sí, Total, claro, hay total, mucha porque gente, toda la claro, confusión. o sea, está más que claro, pero hay mucha gente que tiene todavía paradigmas y yo pienso que sí hay que tratarlo y que sí hay que hablarlo, porque mucha gente de pronto no lo identifica. Nosotros estamos en otro voltaje, pero Sí, hay sí lo gente hay. que literal se convierte en víctima de ese tipo de prejuicios. O sea, por ejemplo, con la delgadez, con los fitness, con el Instagram. O sea, hay gente que de verdad es víctima de esas cosas y no puede tomar como una distancia crítica. Eso que tú mencionaste de la salud mental me parece como un tema súper, súper clave, sobre todo un tipo que tiene como tantas dificultades para el afecto y para el tacto. Yo, como que eso sería interesante como llevarlo como a un extremo así bien teatral O también. sea, que él nunca Esta cosa de abrazó a no las hablar. personas que lo criaron. O sea, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero también como que hay fastidio con la gente alrededor. Yo, digamos, no llego a un extremo así, pero a veces como que no quiero ni que me toquen. Pero de pronto no tiene que ver con mucho con eso, pero sí lo puedo describir. Y yo siento que cuando no quiero que alguien me toque y me toca, me patea. O sea, me patea, me pasa electricidad. Como que Entonces yo podría describir puedes un tomar un poco, aspecto de tu propia personalidad y sí, exagerarlo en el personaje. Y sobre claro. todo que el personaje está en una época en la que la gente literal no se puede tocar. Entonces, lo que antes era como voluntario, ahorita es obligatorio. Bueno, ahí yo lo Y que elige, sí, bueno, ya tú tienes tu narrador, elige sí. cuándo, o sea, elige dentro de esa cronología ordenada desde dónde nos está narrando, si ya después de que todo pasó, o si lo vas a coger como hacia la mitad o si casi al final para que pueda haber estos flashbacks hacia acá, ¿no? Hacia el principio, hacia la infancia, lo que sea, pero está narrando desde cuando tiene 39 años, por ejemplo. O Desde ya no, que él se regresa. O sea, yo creo que el mismo orden que le di va a ser, o sea, cuando él se regresa de Bogotá, eh,
Y pensar como cuáles son esas escenas y lugares desde donde él puede narrar, porque tampoco es necesario que en nuestros proyectos cojamos como, o sea, cronológicamente cada uno de los ítems que dijimos en el proyecto y entonces como que esto lo tengo que... Porque una sola escena nos puede permitir desarrollar un montón de tiempo, ¿cierto? Una escena, por ejemplo, la escena de la bajada del avión en el regreso, como esa tiene que estar ahí porque esa es como la escena dramática de, bueno, me vengo a enfrentar a lo que es. Y mientras va bajando la escalera puede decir 500 millones de cosas en la cabeza que nos cuentan ya, yo nunca abracé, yo nunca no sé qué, y ese tipo de cosas. Y el tema de la carta, me parece que siempre es como interesante tener estos otros formatos dentro de la escritura que también son escritura, como cuando uno mete como un periódico, cuando mete una carta, cuando mete un programa de radio, cuando mete un programa de televisión, como esas capas son bien productivas ahí. Por eso también en el proyecto de Juan la carta también es importante. Y yo sé que en ese texto va a haber diálogo bastante. ¿Qué significa coach? O sea, literalmente, ¿qué significa coach? Bueno, un coach... Como mueble, o sea, un terapeuta. Igual que mueble. No. Apoyo, algo así. El coaching es un proceso terapéutico en el cual, digamos, no te trata como un psicólogo normal, sino que te va haciendo preguntas y tú mismo vas respondiendo. Entonces, digamos que la dinámica es diferente para los coaches. Pero no dejes, o sea, no pierdas de vista el tema este del doble, de que se escribe, como del sostén, ¿me entiendes? Como él está buscando, yo creo que como un, o sea, jugando con que el jardín significa un montón de cosas, pues coach también te lleva a varias direcciones, desde mueble hasta béisbol, hasta así. Ok. Como y para también la palabra coach es como, me parece muy, una palabra muy de moda en América Latina, que ha traído ciertos roces porque han confundido coach con consejero, y a veces no todos los coaches han tenido estudios académicos. Entonces, el que es consejero por profesión, como que desafía esa palabra coach porque dice que ahora todo el mundo quiere ser coach. Entonces, es como la palabra que también he escuchado mucho últimamente, como emprendedor. No sé si es muy común en Colombia también. Todos quieren ser emprendedores y no saben un carajo de negocio, pero quieren ser emprendedores, ¿no? Y parte de esa desconfianza que tiene esos psicólogos que entonces se empiezan a llamar coaches, porque en el área organizacional es donde más tienen salida, porque es que, digamos, como la gente desconfía de los psicólogos por algún motivo, no contrata a un psicólogo para hablar, sino que de pronto encuentran en el coaching empresarial formas de salir adelante, de buscar, pero solo con preguntas. O sea, es una forma de trabajar, pero digamos que él incluso llega a perder la fe en sí mismo, en lo que hace en su profesión, y es otro coach el que lo ayuda mediante la conversación y las preguntas a responderse muchas cosas. O sea, tengo que plantear cuáles serían las preguntas, que ese ya es otro nivel. O sea, y esas preguntas no pueden ser cualquiera, ¿me entiendes? O sea, tienen que ser como súper, que pensando en esta cosa de la mayéutica, que era lo que hacía Sócrates, que significaba literal el arte de hacer parir la verdad, y era a través de preguntas. Entonces, como que... Y otra cosa a tener en cuenta es el tema de en inglés se dice commodification, pero no sé cómo se dice en español, cuando todo se convierte como en un bien de consumo. Sea como sea, lo del coaching es un bien de consumo, es una cosa por la que se paga, no es hay una transacción, pero mediada también por la intimidad, por la confianza, pero se está pagando. Entonces eso también hay que mirarlo ahí. Oye, ¿qué otra pregunta hay? ¿Qué dificultades hay? Y yo necesito que la primera versión me la entreguen el domingo, o sea, ya, así. No, mentira. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo voy a tener una primera versión? A ver. Juan, una pregunta más. Yo he preguntado mucho, pero Cristian hizo una pregunta al final sobre los personajes. Como esto es un cuento, ¿cuántos personajes tú consideras que debemos incluir en el cuento? ¿Cuál sería el máximo? Sí, yo quiero que también se proyecten como en un tema de extensión, ¿cierto? Porque lo ideal sería que les quedara un cuento no tan largo. O sea, yo en mi mente tenía como la fantasía de, por ejemplo, mínimo 3 y máximo
ponle 10 a doble espacio, que es un cuento considerable en el sentido de que lo podemos publicar después, porque sería chévere que todos los cuentos que hagamos acá, por eso quiero que tengamos 3 versiones, o sea, primera versión, que es la versión así, borrador fuerte, después va a haber una sesión que no va a ser todos al mismo tiempo, sino uno, o sea, solamente los dos, para que ahí la votemos toda, el coaching total, ¿me entiendes? Y con eso trabajamos la segunda versión. Y después la segunda versión, quiero que la intercambien entre ustedes. O sea, ya va a ser una versión como mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces, ya ustedes que tienen ahora, que leen tan chévere, ¿sí? Que leen como con tanto detalle, que tienen una sensibilidad particular cada quien, entonces la segunda versión se la pasan a alguien. Entonces, como que es importante que vayamos todos con el mismo ritmo para que cuando lleguemos a ese momento de la segunda versión, sea solamente intercambiar, y con los comentarios de la persona que les lea más los comentarios míos, llegar a la tercera versión, que yo digo que ya va a ser una versión bastante terminada y bastante publicable, y sería lindo hacer como la antología de este taller. Yo no sé si a ustedes les suena la idea, lo podemos publicar incluso hasta en Cabeza de Gato, que sería como súper chévere que su primer cuento saliera publicado online, que lo puedan compartir y que sea así como con bombos y platillos, ¿me entiendes? Entonces como que por eso quiero que vayamos como al mismo ritmo más o menos, y esta versión no le pongan tanto misterio, esto es borrador. Pero bueno, entonces, puedo tener esta versión el miércoles, es decir, una semana, ¿sí? O sea, puedo no, necesito tener esa versión, porque hoy llegamos a la mitad del taller, o sea, hoy es la quinta sesión, o sea, que estamos ya ready para terminar. O sea, estamos como en el punto de los 45 años de los personajes de Miguel, o sea, de Benjamin Button cuando se... ¿Compromiso total del próximo miércoles o qué? ¿Alguna otra pregunta? Igual la aprovechemos estos últimos Oye, minutos. ¿sabes qué me da miedo a mí? Que cuando estoy tratando de hacer la primera versión, que lo que yo puse como proyecto no se ve. O sea, tengo como un bloqueo de que sabes que yo, o sea, ya tengo el esqueleto y sé lo que quiero, pero ahora hacerlo me parece un poquito más difícil. Por eso, como que toma un momento, ¿saben como esos momentos cuando hicimos ejercicios contra el reloj? O sea, ¿se acuerdan de lo productivo? Digan, productivo, esa palabra no me gusta, lo provechoso que fue ese ejercicio de la madre, ¿no? Cuando escribimos cada 2 minutos, yo literal, si fuera ustedes, haría algo muy parecido, como por ejemplo el sábado a las 4 de la tarde, decir, de 4 a 5 de la tarde voy a escribir la primera versión. No me va a demorar ni un minuto más, ni un minuto menos, y así ve. O sea, sin miedo, teniendo el proyecto ahí flotando en la cabeza. Si quieren, le echan una leída a las 3:59 al proyecto y a las 4 empiezan a escribir, y ahí van saliendo las escenas. No importa que lo que pensaban que era la número 3 después se convirtió en la 1 o la 2 o la 5, sí, pero que vaya como surgiendo, incluso que se vayan metiendo en el personaje que hayan elegido como narrador. O sea, que ya llega un momento en que digan como, wow, estoy hablando como quiero que esta persona hable, y que antes de empezar a escribir también piensen en eso, como lo que hablamos ahorita: quién es, cómo se ve, qué ha hecho, cuántos años tiene, cuántos años quiero que tenga esta voz. Y eso van a ver que les sale facilito. Por ejemplo, yo en mi cuento yo sé cuál es el final. Que eso a mí me ayuda porque yo ya sé que voy a escribir de atrás para adelante. Ah, bueno, entonces ahí lo bueno es que tú no nos vas a contar, o sea, tú nos vas a contar es cómo llegamos a ese momento, partiendo de ahí. Entonces, porque además desde el principio se sabe cuál es el final. es como Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando este hombre lo matan o sea, en el título de la novela ya sabemos que está muerto, porque es crónica de una muerte anunciada, no es crónica de un intento de homicidio, sino crónica de una muerte anunciada. Pero lo interesante es cómo, o sea, y que estamos pariendo todo el tiempo en esa novela de si, oye, pero ¿será que sí lo matan? ¿Será que sí lo matan? ¿Será que sí lo matan? Y ya lo mataron, y uno todavía sigue interesado en lo que está pasando, porque lo que interesa es como lo que está alrededor. Entonces yo sí tratar de pensar por lo menos 3 momentos
3 momentos que no tienen que ser cronológicos, pero 3 momentos que ustedes digan, yo en esta escena voy a darle un knockout, o sea, como un jab, no sé si los jabs son en la cara o en el cuerpo, creo que es en la mandíbula, a mi lector o lectora ideal. O sea, aquí es cuando mi lectora va a decir, claro, de esto de lo que sí, como piensen en esa escena del jardín cuando le cae la luz a esta mujer que está fumándose un cigarrillo con un vestido blanco. Piensen en escenas así a partir de las cuales echar el cuento, como escenas bien bonitas, bien bonitas o bien aterradoras o bien intrigantes, con cierta luz, con cierta temperatura, y desde ahí pueden, una señora sentada en una mecedora puede narrarnos la vida entera, ¿sí? Y uno sigue diciendo, y la luz le caía a tal hora, a las 3 de esta manera, a las 6 de esta manera, y ella ha tenido la oportunidad de... Entonces, eso. ¿Cómo quedamos entonces? Para el miércoles. Bueno, eso espero. Sí. Ya Tú que nos todo- mandas tú Listo. nos mandas ¿Qué? la instrucción completa ¿De qué? de lo que necesitas. O sea, de lo que nos estás diciendo, pero escrito. O sea, yo quiero como si fuera vamos a suponer que no hubiera segunda ni tercera versión, sino que solamente hubiera la primera. ¿Cómo sería echar todo el cuento en en 5 páginas, en 10 páginas? En 5. Bueno, Mentira. Como que lo que más o menos, pero es como si ya fuera el cuento una primera cosa con qué trabajar, porque lo bueno de tener esa primera versión así súper libre y súper intuitiva es que pues la vamos a leer después entre los dos o entre las dos, y yo, digamos, sugerencias como, oye, mira, tal cosa ya la dijiste acá abajo, entonces ahórratela aquí que tiene más fuerza arriba, y ahí vamos como dando tijera, ¿no? Y puliendo y quitando todo lo que no sea el cuento o donde haya que complementar, y yo estoy seguro que la segunda versión, o sea, la segunda versión va a ser una versión ya bien. Y ya después es que uno le empieza a meter como el veneno, como en la descripción esa así, la axila parecía un lugar fértil para que crecieran las... De pronto eso en la primera versión no va a salir, ¿sí? Pero de pronto sí. Y entonces como que a tercer párrafo nos encontramos con una frase así bien potente y decimos, no, ¿sabes qué? Este cuento empieza aquí. ok, Esta tú frase quieres me que la trajo. quede en 5 páginas. Sí, más o menos, exacto, sí. Ya. ¿Y Así cuántos que- personajes? Es que eso ya depende de... Yo pienso que deben elegir o sea, como un protagonista, y que como es un cuento corto, como ponerlo de más a gravitar, como a flotar alrededor de ese personaje, que podrían ser un montón, y ya después ahí vemos como, mira, ¿sabes qué? Este personaje como que está muy margen, muy por allá, muy tangencial, saquémoslo o traigámoslo un poquito más hacia adelante, ¿sí? Como que en la primera versión igual pueden estar ahí habitando un montón de gente, y luego vemos con quién nos quedamos, a quién sacamos. Entonces, yo siento que ustedes ahora lo que tienen son como preguntas, pero ¿y cómo hago tal cosa? ¿Y cómo hago tal cosa? ¿Y cómo tal cosa? Y así como le dice el coach de que no hay respuesta, no mentira, sí hay respuesta, la respuesta es que la primera versión les va a dar la respuesta a todas las preguntas que tienen ahora. O sea, yo se lo garantizo, esa primera versión, si ustedes la sueltan, esa versión nos va a responder todas las preguntas que ustedes tienen ahora. ¿Será que yo tengo muchos personajes? ¿Será que me hacen falta diálogos? ¿Será que voy a ser capaz de contar toda la historia completa? ¿Será que todas esas dudas que son como esos frenitos que se le aparecen a uno en el camino se resuelven de una sola forma, y es sentándose en la silla y poniendo las manos en el teclado? Es la única manera de averiguar la respuesta de todas esas preguntas. Y ustedes pues ya van a ver que esa primera versión va a ser como una especie de oráculo, como el que hablábamos ahorita, que ya es un texto que se va a anunciar a sí mismo hacia dónde va. Y ya después, como decía una profesora mía que se llama Diamela Altí, como vamos a responderle no al deseo de nosotros, sino al deseo del texto. El texto es el que nos va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que le sobra también. Entonces confíen en esa sentada y en esa intuición de avanzar y avanzar. ¿Sí? Entonces quedamos así. Oye, muy intensa esta sesión, ¿o no? O sea, pero que yo creo que no va a dejar de pensar en todo lo que dijimos hoy durante muchas horas
hasta la otra semana y espero que eso también como les deje como la mente. ¿Eso está bueno o está malo? No, eso está genial, o sea, me Ok. encanta, ¿me entiendes? O sea, como que muy estimulante, la verdad, me parece que en general han sido todas nuestras sesiones. Así que nada, esas primeras versiones ya las quiero leer. Vale. Entonces nada, un abrazo, cuídense Igual. mucho. Se cuidan. Chao, que se Bye cuiden. bye. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias nos a vemos, ustedes. gracias. Chao, Juan, gracias. Chao, Diana. Oye, como Ajá. siempre digo que no dejo de grabar. Aquí.